buenas, bienvenidos a la redacción abierta de la mañana, ya son las 12:30 y este fin de semana hemos tenido que asistir a otro acto bochornoso de homenaje a los terroristas de ETA. Estamos hablando del acto homenaje a José Javier Zabaleta Elósegui, más conocido como Baldo, que por allí en los años 90 era número 2 de ETA, o así lo consideraba por lo menos la policía, que ha estado 29 años en prisión y que finalmente pues ha sido excarcelado, ha salido de la cárcel tras cumplir su condena y ha sido homenajeado en Hernani, en Guipúzcoa, un homenaje más a los terroristas que parece que avanza impunemente, ¿no? Ya que ni el Ministerio de Interior, ni los propios gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca, ni de los ayuntamientos en cuestión, pues ponen freno. Pero es que no ha sido el único, también ha tenido un lugar un homenaje a Javier Ugarte Villar, secuestrador de Ortega Lara, lo conocerán más bien por lo que hizo más que por su propio nombre. Y otro homenaje, este caso en Oñate, también en Guipúzcoa. Pero bueno, como ya les digo, dos actos vergonzosos y aquí no se ha hecho nada y ha sido todo a posteriori, ha sido cuando el gobierno ha pedido, bueno, ha hablado con la Fiscalía para que se investigue este caso para ver si ha sido efectivamente un acto de enaltecimiento del terrorismo, es decir, un homenaje a los etarras, o si no, porque por ejemplo ya les digo que el Departamento de Seguridad vasco solo ha considerado que era una concentración, que no tenía nada que ver con el enaltecimiento del terrorismo. En cuanto a otras noticias del día, también hemos conocido hoy que Quim Torra ha sido multado por la Junta Electoral Central con 2.500 euros por no haber respetado la neutralidad durante esa época de campaña electoral. En este caso no por lo de los lazos amarillos, eso ya lo sabemos que está en juicio por ello, sino por haber enviado una carta en la cual pues hacía gala pues de su discurso de siempre, ¿no? Que si ese maldito 155, que los presos políticos, que los exiliados, etcétera, etcétera. Pues bien, ha sido multado con 2.500 euros y también vamos a hablar de todo lo ocurrido en Navarra el pasado viernes, ese pacto al que han llegado el propio Partido Socialista Navarro, también ha llegado a ese pacto Podemos, apoyo exterior de Izquierda Unida y la abstención, posible abstención, bueno, que está ya cerrado ese acuerdo, de Bildu, un apoyo bastante incómodo, que lo siguen negando, dicen que con Bildu no han negociado nada, pero ahora les vamos a demostrar que sí que ha sido así. Sin más dilación, vamos a comentar ya todos estos asuntos con Roberto Hernández Granda, periodista. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy bienvenido. Gracias. Y si te parece, bueno, vamos a empezar por la moción de censura, la sesión de investidura, quiero decir, que tuvo lugar la semana pasada, la sesión de investidura fallida, que nos deja en una situación de bastante incertidumbre, la verdad. Sí. No tenemos gobierno, no lo vamos a tener por lo menos hasta septiembre, si es que Pedro Sánchez consigue encontrar los apoyos de sus socios habituales, saben ustedes, Podemos, independentistas, nacionalistas e incluso Bildu, o si, como están diciendo, van a buscar otras vías que básicamente estamos hablando de Ciudadanos, estamos hablando de el Partido Popular, cosa que no parece muy factible viendo lo que ha ocurrido en Navarra. No parece factible porque Pedro Sánchez no puede decir que ahora quiere intentar buscar otras vías y de repente entregar Navarra al nacionalismo y a los protarras. Entonces, cuando se habla de la incertidumbre, yo creo que la incertidumbre es saber si es mejor no tener gobierno, o sea, tener un gobierno en funciones, o tener un gobierno con PSOE y Podemos, porque eso puede ser incluso peor para la nación y para el devenir de los acontecimientos. Entonces a veces uno piensa, bueno, casi es mejor que el país siga funcionando mientras tiramos con el gobierno en funciones que no el haber metido a 3, 4 o 5 ministerios de Podemos en un gobierno totalmente, yo creo, perjudicial para los intereses de los ciudadanos y para los intereses del país. Si estamos en incertidumbre, pero eso hubiera sido la certidumbre del desastre. Claro. Por eso que a veces es mejor, bueno, si no hay gobierno, pues hemos estado otras veces meses sin gobierno y no ha sido tan mal. Es decir, frente a la posibilidad de un Echenique o una Irene Montero manejando una cartera ministerial, yo prefiero estar así, sinceramente. Sí, que se vaya Pedro Sánchez a Doña Ana, que pase agosto, que hagan alguna llamada telefónica entre ellos para negociar y ya está, y poco más. Y así no hacen tanto daño. Pues es que fíjense ustedes lo que tenemos por delante, porque la sentencia del juicio por el 1 de octubre tendrá lugar previsiblemente en la tercera semana de septiembre, que coincidiría
con la disolución de las Cortes el día 23, si es que no se llega a un acuerdo de gobierno. Si es que ese candidato que tenga que poner el rey, todavía no tenemos candidato, ya que el rey ha decidido que va a dejar tiempo para que las distintas formaciones pues discutan, negocien y ya pues que se presente con unos apoyos de verdad, no como lo que pasó la otra vez, que, claro, que es que al fin y al cabo Pedro Sánchez o mintió al rey o le salió todo fatal. Entonces, claro, el rey está esperando a que se consigan los apoyos de verdad y ya proponer un candidato que presumiblemente será Pedro Sánchez. Y pues si llegan a un acuerdo, pues bueno, nos enfrentaremos a esa sentencia con un gobierno que, como ha dicho Roberto, pues posiblemente no dé garantías de nada, pero que esa es la incertidumbre que existe. Vamos a estar con un gobierno en funciones con lo que puede pasar en Cataluña con esta sentencia, con lo que pueden montar pues Esquerra, Junts pel Cat o los CDR. Claro. Pues eso es a lo que nos enfrentamos. Si en Cataluña hubiera disturbios graves, evidentemente la policía, el ejército o la Guardia Civil tienen los mandos suficientemente estructurados para operar ellos perfectamente y coordinados. El problema es que necesitan orden, necesitan un Ministerio de Interior, necesitan un Ministerio de Defensa que esté manejando eso. Y no como Rajoy, por supuesto, intentar hacerlo lo más alejado de lo que hizo Rajoy, que fue mandarlos al final, tarde, mal y nunca, con el piolín en unas situaciones desastrosas, a reprimir y a recibir los palos y los insultos y los cupitajos y todo. No, se necesita una acción coordinada correcta. Y para eso no se sabe si es mejor un gobierno en funciones o un gobierno con ministros que consideran que existen presos políticos. Es que la situación que se plantea para septiembre y para la sentencia es terrible, más allá de que sería, bueno, de que yo creo que sería no podemos permitirnos la vergüenza internacional e histórica de un futuro indulto, eso por descontado. O sea, estamos asumiendo una sentencia más o menos firme y ejemplar, no excesivamente dura, yo creo, pero sí ejemplar respecto a la gravedad del delito. Ahora bien, en un futuro indulto y todo eso que se estaba barruntando, pues yo creo que sería totalmente incomprensible y nos situaría totalmente a la cola de los países desarrollados. Nos situaría en un país donde el Estado de Derecho estaría muy debilitado, saldría muy debilitado de un indulto. Es que yo creo que un indulto realmente en una democracia, si ya te han juzgado realmente por las vías apropiadas y justamente, ¿qué necesidad hay de un indulto, ¿no? Más que obtener obtener el rédito político, ¿no?, que puede sacar Sánchez pues, claro, de un apoyo de Esquerra Republicana y de Junts pel Cat por conceder ese indulto. Pero bueno, como ya he dicho también, están buscando otras vías, unas vías que la verdad es que están muy complicadas. Ciudadanos le está oponiendo una oposición férrea. Es decir, si recuerdas, en el debate de investidura, pues los intercambios entre Ciudadanos, Rivera y Sánchez fueron constantes y muy duros. Yo creo que no se tragan nada. O sea, quiero decir que hay una animadversión mutua entre ellos. Pero sí, es que además en Cataluña la cosa tiende a empeorar, porque partieron por la mitad Cataluña y la colocaron al borde del enfrentamiento civil en otoño del 2017 en nombre de la supuesta democracia. No solamente no han pedido perdón, no solamente han intentado recular, sino que están diciendo con esa chulería que luego se nota que se ve que no es tal, que lo volveremos a hacer. El lema ese que han acuñado, lo volveremos a hacer. Bueno, de mano uno marchó corriendo un maletero y los otros están en la cárcel. Entonces, yo no sé Torra cómo es capaz de arrogarse esa prepotencia y decir, no, lo vamos a volver a hacer, cuando yo creo que Torra sería de los primeros en salir corriendo, igual que sus compañeros, porque no lo veo yo aguantando en la cárcel ya, ¿sabes? Cuando hizo la huelga esa de hambre de un día y medio, que salía haciéndose análisis de sangre porque se mareaba y todo eso. Bueno. O sea, que es muy esperpéntico todo, pero al final es gente que está provocando constantemente, no, lo vamos a volver a hacer y tal, y están llevando a una situación de fractura social. Claro, ahí hay un problema. No, y que saben que no hay, como has dicho, que no hay buen resultado de volverlo a hacer, es decir, que van a acabar todos o en prisión o, como dicen ellos, en el exilio, ¿no? Fugados, realmente. En el exilio, para decir las cosas claras, ¿no? Pero bueno, como ya les digo, están buscando otras vías que pasan por Ciudadanos. Y realmente se ve difícil, ¿no? Vamos a ver qué otras vías o cómo lo enfoca Cristina Narbona, que es la presidenta del Partido Socialista. Así que este verano no solamente el Partido Socialista y no solamente el Gobierno en funciones, sino que yo confío en que el resto de las fuerzas políticas demuestren un sentido de responsabilidad para estar dispuestos a hablar con el presidente en funciones, para explorar, como él mismo ha anunciado,
otras vías diferentes a las que se debatieron en la sesión de investidura. En la sesión de investidura se vio que no era posible un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Unidas Podemos rechazó la oferta generosa y consistente que se le había hecho por parte del Gobierno y ahora toca, como ha dicho el presidente en funciones, efectivamente explorar otras posibilidades. Así que en eso vamos a estar en los próximos días, en las próximas semanas, intentando no dejar correr el tiempo, sino todo lo contrario, intentando acelerar para que no se tengan que convocar unas nuevas elecciones. Bueno, ya dan por cerrada la vía Podemos, ha salido mal, esto hay que cerrarlo, no, por aquí no se puede o va a estar muy complicado por lo menos. Abren otras vías, la vía estamos hablando de Ciudadanos y del Partido Popular, pero es que esto, el día 27 es el sábado, Chivite ya había llegado a todo, había conjurado a todo el mundo contra Navarra Suma para hacer ese gobierno en Navarra, es decir, ya la vía te la has cerrado ya el día de antes, ¿qué otras ya vas a buscar? Cuando dice que hay que explorar otras posibilidades, es siempre la posibilidad de la única manera, o sea, de la manera como sea, de que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa, porque no es una persona de convicciones, es una persona que va resistiendo en el día a día, oportunista. Entonces dice, bueno, se me ha cerrado la vida Podemos, claro, le ha dicho Podemos ya que no 2 veces, 2 investiduras, le ha echado abajo. Yo creo que no se va a exponer a una tercera y creo que además hay una inquina ahí con Pablo Iglesias que ha resultado evidente en esa sesión de investidura que a veces parecía más una corrala, pero bueno. Entonces, la vía es, bueno, a ver si ahora PP pasa de ser un peligroso fascista a ser una oposición responsable. Claro, ahora ya los descalificativos bajarán, intentará acercarse a Ciudadanos, a PP, a ver de qué manera él puede seguir en el gobierno. Es decir, son siempre intereses partidistas, no son intereses ciudadanos, no son intereses del bien común, ni del servicio público, ni nada de eso. Son los partidos, son sedes cerradas, fórmulas cerradas, y al final se busca el interés y cómo seguir un poco más amarrado ahí. Entonces, sí, yo creo que a Pedro Sánchez le interesa Pedro Sánchez y ya está, y va a buscar todas las vías para seguir un poco más en la Moncloa y lo va a intentar con quien sea, Si ahora naciera un partido nuevo que se llamara X, pues intentaría con el partido X y así, y al que venga. Yo es que lo veo imposible, o sea, viendo los discursos de Ciudadanos, del Partido Popular, imposible. Sí que es cierto que Pablo Casado le ha ofrecido unos pactos de Estado, pues para realmente los que supuestamente estarían de acuerdo, pero claro, que yo incluso vería el desacuerdo en estos pactos, sí. Por tanto tampoco se llegarían y eso sería la única forma de que el Partido Popular se abstuviese, pero es que yo Partido Popular lo veo un poquito más cercano, pero Ciudadanos cero. Sí, o sea, no, pero hay una fórmula que en otros países, a lo mejor con más cultura democrática, aunque no lo sé, pero en otros países como en Alemania sí que funciona eso. A veces gobiernan juntas la socialdemocracia y los conservadores e intentan llegar ahí a algo, pero por el bien común de la nación. Pero aquí, claro, aquí el bien común le suena, ¿qué es eso? Aquí buscan el bien propio. La nación, pues si tiene que estar tiempo sin gobierno o paralizada, pues les da igual. Mientras no se paralicen sus sueldos, ellos van a seguir vendiendo un poco la moto y eso, porque además en agosto van a seguir cobrando. Exacto. Entonces, aunque no estén... Claro, entonces bueno, y tanto ellos como los que están trabajando para destruir la nación, o sea, es que Republicana, Bildu, es que están no descansan, están en el Congreso, pero están muy mal a gusto porque ellos están hablando del Estado opresor, pero no se sienten tan incómodos a la hora de recibir el sueldo de todos los españoles, o sea, el sueldo que todos los españoles le dan a base de los presupuestos públicos. De hecho que es Rufián uno de los que más gana en el Congreso, sí, claro. Superior a los 80.000 euros anuales, lo cual es pues un dineral. Ciudadanos, Inés Arrimadas ha criticado duramente pues esos apoyos que tiene Sánchez, haciendo especial hincapié, haciendo especial mención a Esquerra Republicana y a Bildu, que son posiblemente los más incómodos. Mirad, el otro día Pedro Sánchez no salió investido presidente, a pesar de las ganas que tenía Bildu y Esquerra Republicana de hacerle presidente, porque son los que más ganas tenían. Pero ¿sabéis quién salió investido de esa sesión de investidura? Albert Rivera, como líder de la oposición, porque fue el único al que atacó Sánchez, al único al que atacó en todos los turnos de réplica. Salía a hablar Bildu y en vez de decirles que no han condenado los atentados, en vez de decirles eso se dedicaba a criticar a Ciudadanos. Algo estaremos haciendo bien cuando el presidente preferido por Bildu y por Esquerra Republicana decide que su enemigo es Albert Rivera. Algo estaremos bien haciendo y eso es lo que vamos a hacer también en Cataluña. Por tanto, seguiremos. Y lo que está pasando en el resto de España es muy grave. En Navarra sabéis lo que va a pasar, ¿no?
Para los que dicen, no, es que tenéis que hacer presidente a Sánchez porque si no se va con los independentistas. Claro, que en Navarra le han obligado a hacer un acuerdo con Geroa Bai, con Podemos y con todos los nacionalistas anexionistas. Esta intervención de Inés Arrimadas ayuda a comprender la posición en la que se encuentra Ciudadanos. Antaño posiblemente se hubieran echado en los brazos del Partido Socialista para hacer un gobierno, ya de hecho le dieron el apoyo, aunque luego no salió en una ocasión. Pero claro, ahora se están erigiendo o están intentando erigirse como el líder de la oposición. El líder de la oposición, que actualmente es el Partido Popular con 66, ellos tienen 57, pero ellos se RQR en que lo están consiguiendo y que todo el discurso de Sánchez iba contra ellos porque son los líderes de la oposición. Es el nuevo rol que quiere jugar Ciudadanos en esta legislatura. Sí, a base de repetirlo a lo mejor convencen, pero tiene algo Inés Arrimadas que es que se le entiende muy bien y habla muy claro y es una chica muy expresiva, muy elocuente y me gusta en ese sentido. Y tiene razón en que los interesados en que hubiera un gobierno PSOE-Podemos eran Esquerra Republicana y Bildu, que fueron los más decepcionados. Entonces, algo habrían visto bueno para ellos, o sea, bueno para ellos, malo para el resto en ese gobierno. De hecho, Rufián salió diciendo esto lo vamos a pagar todos. O sea, salió muy decepcionado de la sesión de investidura porque no había salido el gobierno que ellos querían, que era PSOE-Podemos. Claro, con un gobierno PSOE-Podemos, pues estarían libres para hacer lo que les diera la gana prácticamente y para encima inflamar más el nacionalismo. Pero es cierto, es que decir, no puedes considerar socio prioritario en Navarra ni en ningún sitio a Bildu. Exacto, es que ha dicho Pedro Sánchez es que con Bildu considera que tuvieron discrepancias en el pasado. Es decir, Fernando Buesa, Isaías Carrasco, Juan Priede fueron discrepancias. Está hablando de asesinatos. Más de 10 socialistas. Claro, de asesinatos de concejales y de miembros del partido, ya se lo llama discrepancias. O sea, es ya la perversión del lenguaje con tal de intentar pasar por un aro y que encima y que sus socios no se enfaden. Entonces, por eso, cuando se habla de que a veces el país, lo repetí mucho, me refiero al periódico, la posibilidad de un gobierno progresista, un gobierno de progreso, ¿por qué consideramos, y ahí está el fallo en el relato, por qué consideramos que un gobierno con Esquerra Republicana o con Bildu o con los independentistas es un gobierno de progreso? A mí me parece un gobierno de involución. Para mí el progreso es progresar en derechos, progresar en libertades, progresar económicamente. No, o sea, lo que pasa es que se ha vendido el mantra de que ser de izquierdas es ser progresista y anda y tira. Bueno, es más, lo tengo simplemente como una nomenclatura, ¿no? Claro, sí, exacto, realmente... exacto. Y hay que diferenciar entre progresista y progre. Yo siempre progre lo digo con desprecio del progre tonto este que asume todos los mantras del partido y del buenismo y todo eso. Pero yo creo que el progreso es bueno, pero no creo que el progreso lo vaya a traer ni Rufián, ni Bildu, ni el carnicero de Mondragón, ni Torra, ni Pedro Sánchez. O sea, es decir, por eso digo que es como has dicho, prácticamente una nomenclatura, es decir, un gobierno progresista, y parece que es ya per se algo bueno. Claro, ¿cómo te vas a oponer a un gobierno progresista? Tú eres un carca, tú lo que quieres es volver hacia la caverna y todo eso. En fin, ese relato lo están vendiendo y les funciona muy bien. Hay gente que se considera de izquierdas que piensa que esto es ser progresista y que está muy bien y que el nacionalismo es en fin, cuando sabemos que el nacionalismo es reaccionario y además es excluyente. Sí, ahora nos meteremos a fondo en esta cuestión de la comunidad autónoma navarra, pero antes quiero que veamos la prensa del día, empezando como siempre por el diario El País, para que nos dé una idea global de lo que ha sido la actualidad política este fin de semana y lo que va a ser en el día de hoy. Vamos con el diario El País, que bueno, tiene esa foto ahí de portada de lo que ha sido lo más vergonzoso este fin de semana, esos homenajes a etarras que ya han cumplido condena, pero igualmente, recordemos, uno de ellos es un asesino y el otro es un secuestrador. Sí, asesino de guardias civiles. Efectivamente. Pero bueno, entre otras noticias dice que la Unión Europea afrontará un posible Brexit salvaje en plena transición interna, porque se produce justo el cambio, ese 31 de octubre, cambio en la Cámara y cambio en la Comisión. Luego dice que el Partido Socialista ordena dejar en pie toda la maquinaria electoral, puesto que yo creo que no ven sus posibilidades muy allá. Yo creo que estamos en una campaña electoral continua. Desde que no hay gobierno, o sea, desde que está el gobierno en funciones, hemos estado en una campaña electoral. Sí, desde luego, y esto no para, ¿eh? Y además con muchísima crispación, porque es que hay muchas zonas del país que están muy crispadas, yo lo veo, y agresiones, insultos, falta de cultura democrática. Se vio en el Orgullo mismamente, se vio en San Isidro, que hay ahí una bilis
que yo creo que están cebando algunos políticos y medios de comunicación, que es que el rival político no solamente lo tienes que vencer, digamos, institucionalmente, sino también lo tienes que apartar de las calles, es decir, zonas de exclusión geográfica en las que ellos no puedan entrar. ¿Usted qué hace aquí? ¿Pero qué hacéis en el Orgullo? ¿Qué hacéis en San Isidro? ¿Qué hacéis en tal? Y ir apartando poco a poco de la vida pública para simplemente imponer una única manera de pensar. Totalmente, y fíjate, lo curioso es que esas agresiones o esos insultos siempre son de un lado a otro, ¿no? Sí, claro. Siempre, pues, de estos demócratas, ¿no? Que se Porque llaman además es a ellos gente mismos. que se cree en posesión de la verdad y como si tuvieran además el monopolio de la violencia callejera. Bueno, eso es increíble. No, que lo tienen. De hecho, Sí, pero son ellos. Porque hay una parte de la sociedad, a lo mejor que está, yo qué sé, más civilizada, que no entra, no cae en esas cosas. O sea, siempre hay exaltados, por supuesto, de cualquier signo, pero estamos viendo siempre ataques en la misma dirección. Sí, pero si el líder de la cuarta fuerza política española llama a una letra antifascista porque ha perdido las elecciones andaluzas, pues ya me dirás tú qué podemos esperar del resto de la gente. Yo creo que todavía seguimos en alerta antifascista, Miguel. Hasta que él no sea ministro o su consorte, seguiremos en alerta antifascista. Van a seguir hablando todavía del fascismo y de todo eso, que al final fue una de las bazas electorales de Pedro Sánchez. ¿Y le salió? La lucha contra la ultraderecha y mucha gente, yo creo, bien intencionada, que votó al PSOE para parar esta oleada de ultraderecha y bueno, y han validado el esperpento que tenemos ahora. Totalmente, el esperpento que tuvimos la semana pasada en el Congreso, que la lucha ni siquiera fue programática, fue por sillones, una auténtica vergüenza. Vamos a recuperar esa portada del País para terminar de ver las noticias que están ahí resaltadas. El Gobierno llevará al fiscal los homenajes a 2 etarras este fin de semana, como ya les he comentado. Pero claro, es que a mí lo que me preocupa de esto es por qué no se hace nada antes. Esto se sabía que estaba organizado. O sea, toma medidas a posteriori. Claro, siempre a posteriori. En vez de intentar prohibir o evitar este tipo de homenajes. Sí, porque la imagen ya está. Ya tienes ahí la imagen de la gente con las icurriñas, con las pancartas de libertad a los presos etarras y demás. Es un auténtico... Yo me fijé en las fotos, y si te fijas en las fotos y en las edades de algunos de los que están ahí a los lados de la calle, eran muy pequeños o ni siquiera habían nacido cuando estos etarras entraron en la cárcel. No saben de qué va. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una derrota educacional, hay una derrota del relato. Y cuando decimos que ETA, o algunos quieren decir ya que ETA no, es que ETA ya no existe. Bueno, hay que diferenciar en que ETA ya no exista con que ETA haya dejado de matar. Yo creo que ha dejado de matar muchas veces porque no tenían otra acción y estaban acorralados policial y judicialmente. Pero el veneno que ha inoculado ETA, el relato, ETA en las instituciones y la forma y el odio que existe, como lo hemos visto en los homenajes, lo hemos visto en Rentería, lo hemos visto en Alsasua con las agresiones a los guardias civiles. Eso es el caldo de cultivo y eso de alguna forma sigue siendo ETA, no la ETA de las pistolas, pero sí la ETA sociopolítica. Sí, que les sale mucho más rentable, hasta que no hay más que ver cómo va Bildu en el País Vasco, hacerlo por medio de la política. Así que eso de que ETA está derrotada, ahora lo veremos más a fondo, pues ni hablar. Es que... Claro. Es que no es ni mucho menos así. Vamos. Cuando Carnicero de Mondragón dice en una entrevista muy orgulloso, yo no he matado a nadie, yo he ejecutado, ahí te das cuenta que poco ha cambiado en esa mentalidad y que si tuvieran a lo mejor las armas y el contexto adecuado, es probable que alguna parte del brazo armado de ETA quisiera volver a matar. O sea, yo creo que si no matan no es porque de repente se hayan vuelto todos samaritanos y buena gente, y no, es pues que se vieron forzados a ello, pero que eso existe ahí y que hay gente orgullosa de ello y no arrepentida, que Carnicero Mondragón, Josu Ternera y tantos otros, ¿no? O mismamente Otegi, que jamás ha condenado los asesinatos ni tiene pensado condenarlo en un futuro próximo. Sí, y claro, si la educación la entregas, el Estado entrega la educación a las diferentes comunidades autónomas, no hay más que ver cómo está el asunto en Cataluña, como está en el País Vasco, que como bien has dicho, Roberto, gente de muy jóvenes, sí, claro, menores de edad incluso, pues están ahí, pero claro, porque les han inoculado ese veneno que jóvenes se extiende. Con un nivel cultural bajo, educados en el odio y en la víscera, y además con una formación que desde pequeñitos han estado en esas escuelas de odio, como puede ser la Escuela Pública Vasca o las Icastolas, y claro, ellos se han quedado empapados de todo ese ambiente, viven en un entorno endogámico en el que existe el pensamiento único, porque aunque ETA no exista, yo creo que el miedo a expresarse continúa, me refiero de los constitucionalistas. Bueno, sí, fíjate lo que has comentado de Rentería y Alsasua, es que en Rentería va Ciudadanos a hacer un meeting y se lo boicotean. Por eso. Y al final es que se sigue creando todavía una especie de aislamiento ideológico, en el que todos más o menos se van retroalimentando y sigue ese odio presente. Totalmente. Porque no hemos sabido
contrarrestar tampoco. Claro, al haber cedido las competencias de educación, al haber ido cediendo poco a poco, al darles cada vez más dinero y eso, ellos lo han utilizado también para cebar su propio discurso. ¿Por qué quiere dinero el PNV? ¿O por qué quiere dinero los ciudadanos catalanes? No solamente es para autopistas y para infraestructuras, también es para seguir manteniendo toda esa maquinaria del rato nacionalista que al final crea jóvenes que van a... ¿Cuál es el plan de hoy domingo? ¿Vamos a tomar algo? No, vamos a dar homenaje al etarra que sale de la cárcel. Y pues eso es porque lo tienen en la cabeza metido. Totalmente. Vamos a ver la siguiente de las portadas, portada del diario El Mundo, que va en la misma línea, más o menos. Foto de este asunto y luego habla de otro asunto. Dice que Marlaska irá a secretos oficiales del uso de fondos con el 1 de octubre. Contra el 1 de octubre, quiero decir. Interior aprovecha la operación Kitchen para desclasificar pagos a Mossos confidentes. El gobierno del Partido Popular, que para conocer los planes de la Generalitat y de los Mossos de Escuadra, pues tenía ahí sus confidentes y a los que hacía pagos para que le revelaran esta información. Es básicamente a lo que se refiere El Mundo. Luego dice que Rivera amplía la cúpula de Ciudadanos para disputar al PP la alternativa Sánchez. De hecho, ahora la cúpula de Ciudadanos va a tener 22 nuevos integrantes. Es decir, hay que renovar. Han ampliado sustancialmente en ese objetivo que hemos comentado antes, ¿no? Sí. De sustituir al PP como jefe de la oposición, y ese es el nuevo rol que quieren desempeñar. Por lo tanto, que Sánchez se olvide de conseguir apoyos de Ciudadanos. Y fiesta en Oñate por el carcelero de Ortega Lara, lo que hemos comentado, y ahora pues iremos a profundizarlo un poquito más. Última de las portadas, el diario La Razón, que dice de la siguiente forma: el horizonte electoral enturbia el calendario del fallo del proceso. El 16 de octubre se cumplen 2 años de la prisión preventiva de los líderes independentistas. La decisión del Supremo, prevista para la tercera semana de septiembre, podría ahora coincidir con la disolución de las Cortes el día 23 y un gobierno en funciones. Por lo tanto, situación de inestabilidad garantizada. Aunque bueno, aquí confiamos totalmente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que seguro que dan el do de pecho y controlan los posibles disturbios que se puedan producir en la región catalana. Pero estos nacionalistas son muy hábiles y tienen, o sea, son inteligentes dentro de su propia maledicencia, que es que cuanto más débil sea el gobierno, incluso un gobierno en funciones, más van a presionar y más se van a aprovechar. Cuando hay un gobierno timorato, cuando existe un gobierno como el de Rajoy, que sabían que era un poco ambiguo, fue cuando más presionaron ellos. Y ahora, si se van a encontrar con un gobierno en funciones o un gobierno PSOE-Podemos, para ellos es el escenario perfecto. Porque o sea, ellos se crecen ante la debilidad del adversario. Eso suele ser así en casi todos los ámbitos. Entonces, si yo veo que le está flaqueando el gobierno central, pues adelante, vamos a presionar, lo decía Torra, hay que seguir presionando, hay que seguir salir a la calle y tal. Entonces ahí viene el conflicto y al final los que quedan desamparados realmente son los ciudadanos catalanes no nacionalistas que están en Cataluña y que se ven metidos en ese fuego cruzado. Y por supuesto, la policía y la Guardia Civil, que va a tener que ir ahí, imagino, a sofocar todo este desaguisado, poniendo en peligro su integridad física, no ya que puedan repeler o no los disturbios, sino su propia integridad física, que ellos también son personas y son funcionarios que están cobrando a veces un sueldo exiguo y mínimo por poner en riesgo su pellejo. Por lo tanto, es una situación peligrosa a partir de septiembre, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado a ver si Sánchez lo maneja bien, porque si ya le costó a Mariano Rajoy, que le costó bastante, de hecho le hicieron 2 referéndums ilegales, bueno, uno de ellos, como era más, lo dijeron ya desde el principio, que era simbólico, pues no fue más allá, la gente ponía sus urnas, votaban simbólicamente y ya está, eso no tuvo más consecuencias. Pero el segundo sí que fue grave y la verdad es que no se consiguió evitar, y luego a lo mejor las medidas que se pusieron para paliar sus efectos, ese 155 light, pues tampoco ha conseguido para nada, porque seguimos teniendo hasta Quim Torra en la Generalitat de Cataluña, que es posiblemente, yo diría, incluso más radical que el propio Puigdemont. Es decir, que vamos de radical en radical. Primero Pujol, luego le supera uno que es más, luego a este lo supera Puigdemont y luego ahora pues a este Torra vamos radicalizando la Generalitat. Yo Torra lo considero un supremacista un poco tarado. Es decir, si lees sus textos, no son de una persona sana mentalmente, o al menos con un higiene mental estructurado con todas sus posibilidades. Es decir, alguien que habla de bestias con una tara en el ADN y todo eso, pienso que es, bueno, un etnicista peligroso. Y
inofensivo en cierto sentido, pero todos sabemos a dónde llevan todos estos delirios etnicistas y racistas. Llevan siempre al exterminio del contrario. Primero simbólicamente, marcando, como marcaban los judíos con la estrella de David o marcaban los comercios. De hecho, ahora en Cataluña se persiguen a los comercios y de hecho hay una lista en internet para saber qué empresas están a favor del proceso, ¿no? Y luego ya va directamente por la exterminación del enemigo. Hombre, aquí porque no estamos todavía en los años, no estamos ya en los años 30 del siglo pasado, pero hay un caldo de cultivo peligroso y pequeños destellos de odio que podemos ver, es decir, las agresiones a niños en el colegio, el espiar lo que hablan en los patios, eso indica que hay un régimen totalitario peligroso en Cataluña. Y el Estado, si no es capaz de tomar las medidas, eso va a ir a más, y cada vez irá a más. Y las nuevas generaciones serán cada vez más radicales, y los nuevos gobernantes harán bueno a Torra, o sea, serán peor que Torra todavía. Sí, fíjate, estamos viendo ahí en pantalla esa multa de 2.500 euros a Torra por no respetar la neutralidad en la campaña electoral del 28 de abril al mandar una carta a los funcionarios en la que hablaba pues exactamente de aquel nefasto 155, ¿no?, de los exiliados, el pobre Puigdemont, o los pobres mártires que están en prisión por ese Estado español opresor, ¿no?, ese Estado español fascista, que es que esto les encanta venderlo. Pues bien, Ciudadanos puso un recurso al ver esta carta, que es que la hace el presidente de la Generalitat, hay que recordarlo, el presidente de una comunidad autónoma. Ciudadanos, el Partido Socialista Catalán también lo hizo, cosa que a lo mejor puede sorprenderte, Roberto. Sí, no, bueno. Pero lo recurrieron y, bueno, pues 2.500 euros de multa, que realmente me parece un poco de broma, sabiendo la cantidad de dinero que manejan estas asociaciones catalanas, independentistas, que se lo van a pagar, bueno, con que cojan a 3 o 4, pues esto lo pagan fácilmente. Sí, nada, el proceso es un negocio, además. Y empezó, sobre todo, como una forma de evadir responsabilidades judiciales. Empezó para tapar todo lo que había sisado la familia Puyol, el clan de los Puyol, que actuaban prácticamente como una mafia, y ellos cobraban sus comisiones, ellos tenían sus chantajes, ellos tenían su ley del silencio, y fue un poco a raíz de eso también. Y estos solamente son también las consecuencias. Sí, esto es una de las consecuencias. Y la idea de tener una hacienda propia y de tener fiscalmente insolidarios, todo eso. Es decir, nosotros queremos nuestros propios dineros, nuestro propio tal, y queremos ser insolidarios. Además, yo creo que lo dijo una vez Rufián, que no tenía por qué pagar el comedor de sus primos en Badajoz, una cosa así. En Córdoba, sí, en Córdoba, que no tenía por qué pagar el comedor, diciendo, ¿por qué tenemos nosotros que pagar todo eso tan bonito de España nos roba y todo eso, cuando en realidad los que han robado han sido la familia Puyol y compañía? Pero bueno, así está. La comunidad autónoma más corrupta de la comunidad autónoma más corrupta del 17 y yo creo que de las mayores casos de corrupción de la Europa occidental. Sí. España en roba, pues fíjense ustedes que es justo al revés. A lo mejor esto de Bruselas ha escondido de alguna forma pues esa ola de corrupción tan seguido muy de cerca en el ranking de la corrupción por la Andalucía del PSOE, yo creo, de 40 años de ERE, y tenían rutas de prostíbulos donde gastaban el dinero público en prostitutas y en cocaína. Han salido varios reportajes al respecto. Sí. Claro, cuando dices, vamos a crear un gobierno que luche contra la corrupción, y dice, ¿quién lo va a hacer? No, el PSOE. Ah, vale. Justo ellos. Pues vale, pues tira. No sé, en fin, hay unas situaciones, Miguel, que a veces dices tú, esto es tan evidente que debería verlo todo el mundo. Pues no es así. No, o no lo quieren ver directamente. Yo siempre he votado al Partido Socialista y me da igual que salgan los ERE, que bueno, de hecho la sentencia te da lugar dentro de poco, o que salga o lo que salga, voy a seguir votando a este partido, que las tasas de paro más altas de España pues estén en Andalucía, por ejemplo, que también en mi provincia, por ejemplo, en Jaén, 25% de paro. 1 de cada 4 personas está en paro. ¿Eres de Jaén? Sí. Y pues, oiga, que en Jaén igualmente pues salió el PSOE otra vez. Siguen saliendo, no importa. El voto cautivo, ¿no? Sí, ese clientelismo tal vez. Sí, exacto, van agenciando el voto. Y al final no son votantes, son militantes, son trabajadores de ese partido. Es decir, están a sueldo del PSOE o reciben retribuciones importantes del PSOE y van a seguir votando. No vas a morder la mano que te da de comer. Sí, pues no sé dónde lo leí, de qué país era esto, no sé, país europeo o occidental, desde luego. Que si tú recibías ayudas del Estado, subvenciones o lo que sea, mientras las estuvieras recibiendo no tenías derecho a votar para no fomentar el clientelismo. Es decir, que tú no cobraras y claro, a raíz de eso pues votarás un partido y siguieras cobrando. Es una medida muy buena. Sino que, claro, mientras estés con esto no puedes votar.
una medida irrealizable aquí, por supuesto. También aquí ya se están echando a Vox. Si les quitas eso, sí, a Vox que está intentando levantar las alfombras y a ver estas subvenciones, Facua o los chiringuitos de género, todo eso, claro, les atacan, pero no porque piensen que Vox va a ir en contra de las mujeres, y además hay muchísimas mujeres en Vox, sino porque les van a acabar con su forma de vida y con todo ese caudal y río de dinero que está llegando constantemente. Saben perfectamente que Vox no van contra las mujeres. De hecho, lo que se trata es de defender a las mujeres maltratadas y que no que ese dinero pues se vaya a talleres y a cosas de género y a decir que hay que ir contra los jueces de la manada y todo eso, ¿no? Todas esas cosas que al final se forman, que son unos chiringuitos que pueden derivar en organizaciones criminales como Infancia Libre. O la chica esta italiana, Juana Rivas, italiana era el marido, que llegó a ir al Senado y a ser aplaudida por todos cuando tiene informes de que está incapacitada para cuidar a sus hijos, denunciada por secuestro y todo eso. Pero bueno, lo importante es meter ahí el tema del feminismo. Tú dices la palabra feminismo, no, es que esto lo hacemos por las mujeres y todo vale, hasta defender a organizaciones criminales. Por eso que es alucinante, cuando no se trata de una guerra de sexos, aquí no se trata de ir de hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres, que al final es lo que quieren crear, yo creo también dentro de la ideología de género, una especie de clases, ¿no? Una especie de, claro, ya no es la lucha de clases marxista, ya no es el materialismo histórico, ahora es la ideología de género y otro tipo también de pseudoideologías que van saliendo. Bueno, Roberto, antes de que te vayas, quiero que veamos algunas imágenes de ese homenaje a Xavier Ugarte en Villar, este secuestrador, secuestró a Ortega Lara, lo mantuvo en un zulo 532 días, el secuestro más largo realizado por ETA en todos sus años de existencia, y estamos viendo algunas imágenes, fíjate, la gente por detrás aplaudiendo. Sí, claro. Este señor estuvo en prisión 22 años, ha sido homenajeado en su pueblo natal, Oñate, por secuestrar a una persona. Es que estamos ya llegando a unos límites y lo peor de todo es que te cuento, Bildu, que es, pues bueno, está gobernando en Oñate, en ese pueblo, va y retuitea a un usuario que publicó, bueno, pues esto, ¿no? En plan, bienvenido Xavier, bienvenido. Sí. Y esto Bildu, que es el ayuntamiento, lo retuitea. Y estos son los socios con los que se junta Pedro Sánchez. Pero es que lo que a mí más me repatea es que esto, sabiendo que se iba a organizar, porque esto es un homenaje organizado, lleva ya tiempo organizándose, sí, se sabía que iba a ocurrir. Claro, claro. Ni el Ministerio del Interior, ni el propio PNV, ni, bueno, evidentemente Bildu, ¿qué va a decir, no? Lo impiden. Y esto, que vamos a ver, que el enaltecimiento de terrorismo está penado con entre 1 y 3 años de cárcel, más multas. Y estamos hablando de artículos, creo que eran del 572 al 577. Y claro, luego a posteriori, Roberto, sí, el gobierno lo lleva a fiscalía, pero claro, a posteriori, una vez que este esperpento ha tenido lugar. Es que además, bueno, aparte de que no solamente era secuestrar a Ortega Lara, sino lo condenó a muerte, porque Ortega Lara, si no llega a ser rescatado por la Guardia Civil, habían planeado ya dejarlo morir de hambre, ¿no? Y es recibido como un héroe y están diciendo que no era un homenaje a eso ha dicho el Departamento de Seguridad del País Vasco, que era una concentración lo ocurrido tanto en Hernani como aquí. ¿Concentración de qué? ¿De apoyo a la selección española? No me parece. Pues no sé, pero es increíble. Sí, están mintiéndote a la cara. Y claro, como estaban en negociaciones para entregar Navarra a Bildu, evidentemente por eso el Ministerio del Interior yo creo que no vas a tocar las narices, ¿no? No, Marrasca está pues para azuzar a la LGTBI contra Ciudadanos y para esas cosas, para decir que claro, que eso tiene consecuencias y eso. Yo creo que es un Ministro del Interior que hace tiempo que debería haber dimitido y que nos va a traer muchos disgustos si sigue en el cargo. Porque, o sea, al igual que fue un juez bastante apto para la lucha contra ETA, se ha vuelto... Sí. De repente que ha entrado en el aparato ministerial muy sectario y muy también, bueno, intransigente a la hora de intentar buscar una solución coherente. Es decir, está usted permitiendo este tipo de homenajes, pero lo que hace además es azuzar la violencia en el orgullo. Eso el ministro del Interior, el que supone que tiene que velar por la seguridad de los políticos y de los que acuden ahí. Por eso bueno, hay cosas que son un delirio constante y este PSOE va a seguir así mientras sigan funciones y va a intentar luego buscar otra salida, y va a intentar engañar y va a intentar que el PP se abstenga. Pero yo creo que Sánchez ha tenido mucha suerte hasta ahora, pero la suerte no dura eternamente, algún día se tendrá que acabar la suerte. Sí, y es que esto, claro, que pueden decir, bueno, si simplemente es un recibimiento, no, pero es que, vamos a ver, con este recibimiento claro, se está reconociendo en primer lugar al terrorista, como si fuera un héroe, y en segundo lugar se están legitimando todas sus acciones, es decir,
ese secuestro, pues, oiga, que es que lo que usted ha hecho está bien, ¿no? Sí, al reconocer al terrorista de alguna manera validas lo que hizo, humillas a las víctimas y además impones un relato en ese pueblo, porque en ese pueblo imagino que habrá gente que no será de Bildu, pero estarán, digamos, en un silencio social. Es decir, porque ¿Qué vas a decir? ese Claro. tipo de manifestación, si la llegan a hacer al contrario, es decir, una manifestación de repulsa por la salida de la cárcel de Zitarra, hubiera habido disturbios, los hubieran apaleado, probablemente hubieran tenido que marcharse del pueblo. Por eso que no hay una convivencia democrática real en esos pueblos del País Vasco. Porque imagínate un votante de Ciudadanos que se junte con 10 o con 15 y haga una manifestación. Bueno, tendrán que salir escoltados por la Guardia Civil y probablemente hubiera habido una violencia física directa. Y luego dicen que es que son los de Ciudadanos o los del partido Sí, los que sean los que provocan. van a crispar allí. Sí. Y esto, bueno, no solo es que se le legitime al terrorista, sino que también a las víctimas de terrorismo, sobre todo a sus familiares, pues esto es un insulto. Y no solo a ellos, sino a toda la sociedad española, a toda la democracia española, porque, bueno, es que esto es totalmente inadmisible, pero claro, a posteriori ya se ha hecho el daño, ¿no? Claro. De hecho, tenemos un deco preparado de Consuelo Ordóñez, que es la presidenta de la... de una de estas organizaciones de las víctimas del terrorismo, de este colectivo de las víctimas del terrorismo, y Sí. ahora mismo en Hernani, esto haciendo referencia al de José Javier Zabaleta Elósegui, a Baldo, dice, ahora mismo en Hernani, homenajeando por todo lo grande al sanguinario etarra Baldo. Ya hemos dicho 5 guardias civiles, un vecino y sus méritos, entre otros, asesinar a 4 guardias civiles, esto es en uno de los atentados, Sí. y un civil en el bar de Aicea de Zarauz. La normalización de lo anormal en Euskadi, la exaltación del asesino y sus fines y sus medios, sin que nadie haga nada. Exacto. Y además, con todo lo que se luchó y con toda la sangre derramada en esa parte. Es decir, el propio Gregorio Ordóñez fue asesinado por no ceder. Tuvo llamadas telefónicas, vete del País Vasco, le insultaban, le llamaban perro, por ser simplemente un representante del PP. Y él no se quiso ir del País Vasco porque pensaba que su sitio estaba con su gente y defendiendo la libertad allí. Y le dispararon y lo mataron en un restaurante. Por lo tanto, estamos hablando de que todo eso, que alguien que sale de la cárcel después de cometer crímenes debería tener el oprobio social, es decir, casi la clandestinidad, con dificultades para encontrar trabajo, siempre con la mácula esa de ser exconvicto, aquí es como un héroe y probablemente no tenga problemas en ser integrado incluso en Bildu y puede que acabe realizando labores políticas. No, Roberto, yo no sé qué... Sí, suena así, o sea, parece una cosa desastrosa, delirante, pero es así la realidad. Es así de dura y bueno, y con el Así gobierno... de enferma está nuestra sociedad. Así de enferma está nuestra sociedad, por supuesto, y cuando se sigue validando, y cuando alguien como Rufián se está abrazando con Otegi, dándole palmadas en el hombro, y cuando he recibido Otegi en Cataluña como si fuera una estrella del rock... Habiendo matado catalanes también. Te das su cuenta banda, claro. de lo podrida que está alguna parte de la sociedad. Afortunadamente no toda, porque hemos visto a una sociedad civil movilizarse y reaccionar frente a esto, y eso nos da un poco de esperanza, pero hay otra parte que yo creo que además... No es que esté enferma, es que es irrecuperable. Porque hay enfermedades que se curan, pero esto es irrecuperable. Hay generaciones que ya están perdidas. Sí, y es que ahora el malo es Ortega Lara y el hombre de paz, el hombre demócrata, es Otegi, ¿no? O sea, con unos tengo discrepancias con los otros. Sí. El partido peligroso es el de Ortega Lara y el partido de paz es el de Otegi. El mundo al revés, Roberto. Pero bueno, habrá que reflexionar durante el verano. Sí. Muchísimas gracias por venir, como siempre, a ti, Miguel, a analizar pues, todos estos asuntos, que la verdad que son bastante feos, pero bueno, hay que contarlos, hay que analizarlos, hay que, bueno, decirlo todo. O sea, si nos callamos ya aquí, hombre, estamos perdidos. Era lo que nos faltaba, encima callarnos. Pero bueno, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos de vuelta con María Luisa del Moral Leal, diputada nacional del Partido Popular. Estamos de vuelta en la redacción abierta con María Luisa del Moral. Muy buenas, muy Hola, bienvenida. ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Diputada nacional del Partido Popular y de mi tierra, de Jaén, y para más honra, de mi ciudad, de Linares. Efectivamente. Muy bienvenida. Y lo primero, bueno, eres nueva en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo ha sido ese cambio? Porque María Luisa era profesora en la Universidad de Jaén de Biología Celular y también vicerrectora de estudiantes. Y claro, ahora de repente diputada en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues es verdad que ha sido un cambio de 180 grados y totalmente inesperado. Surgió bien porque así lo tuvo a bien la
la sede, la provincial, el PP provincial, así como autonómico y nacional, de proponerme y de pedir, oye, ¿qué te parece esta idea? Fue una sorpresa que afronté con mucha ilusión y también con mucho vértigo, porque suponía una responsabilidad tremenda, supone una responsabilidad y sobre todo algo que yo no conocía y no me esperaba. Por otra parte, cuando ya lo pensé y lo hablé en casa y con la familia, pues dije, caramba, es una oportunidad inmensa y un honor y un privilegio. Por eso desde aquí agradezco a la dirección del Partido Popular esta oportunidad para poder aportar desde mi experiencia, desde la sociedad civil, aquello que pueda llevar a cabo y siempre, por supuesto, bajo unas siglas y bajo unos principios que comparto con el Partido Popular, evidentemente. Has empezado muy fuerte porque justo esas primeras experiencias como diputada ha sido con esa sesión de investidura fallida, una sesión de investidura en la que vimos un espectáculo bastante bochornoso, ¿no? Es decir, dos fuerzas políticas peleándose por los sillones en vez de por las ideas, en vez de por el programa. Efectivamente, yo cuando era la segunda vez que entraba al hemiciclo, la primera fue el 21 de mayo para constituirse las Cortes y bueno, pues no salía de mi asombro de oír pues esa serie de reproches, esa serie de insultos que yo pensaba que eso no era posible, desde la satisfacción, desde el honor y desde el privilegio que suponía ser testigo de parte de lo que va a ser historia de España, pues tampoco encajaba, y creo que la gran mayoría de los que allí estábamos y del pueblo español que lo estaba escuchando, lo que allí había. Está claro que el presidente en funciones, el candidato, el señor Sánchez, llegó sin haber negociado nada antes y claro, en 3 días, ¿cómo se iba a solucionar lo que en 80 días no había realizado previamente? Sí. Fue un espectáculo muy triste y desde luego salimos todos desilusionados o desolados, no sé, también porque por otra parte cuando allí oías lo que oías por parte de ciertos líderes, también decías, caramba, ¿no? Lo aquí se está escuchando, pero no oí programa, no oí el cómo, y como bien decía el presidente Casado, quién era Pedro Sánchez, qué quería Pedro Sánchez y cómo Pedro Sánchez iba a hacer lo que proponía. Y que luego el propio Sánchez hizo un discurso en el sentido de que un discurso por España, ¿no? Sí. Que le había pedido la abstención de tu partido y de Ciudadanos, pues sí, porque era responsabilidad vuestra. En cambio, hace unos años decía que era responsabilidad de Rajoy el buscar esa mayoría. Eso es. Pero luego, que no querían ir a los nacionalistas, o independentistas apoyando, porque bueno, eran una carga, era algo complicado, que no quería Podemos dentro del gobierno, pero en cambio en Navarra han hecho justo lo contrario, además lo hacen al día siguiente y os siguen pidiendo el apoyo, lo cual es dinamitar todas esas... Eso es la incoherencia. Esa es la incoherencia y que el señor Sánchez, yo creo que en cada momento, en cada lugar, en cada situación, pues parece que dice lo que a él personalmente conviene. No entiendo cómo yo escuchaba y sigo escuchando echar la responsabilidad a los partidos constitucionalistas, como es el PP y como entiendo que también es el Partido Socialista, por supuesto, pero al acto seguido pues permite que Bildu participe en este futuro proyecto del país, de Navarra, y que tengamos que oír cómo efectivamente una gran mayoría de votantes de Navarra consiguieron que Navarra Suma, esa coalición tan importante, sacara los escaños suficientes y a falta de ese apoyo consiguiera o consintiera Sánchez esa abstención de Bildu y que Bildu diga a sus propios militantes que los consideran el socio prioritario, ¿no? O que los consideran como interlocutor prioritario para Sánchez. Es esta la incongruencia, es esta la incoherencia pues de una persona que no ha sabido llegar a acuerdos y que precisamente hace años le recriminaba a Rajoy que él era el único responsable y ahora él, que tiene en sus manos esa negociación, que fue el que tuvo la responsabilidad porque así lo quiso su majestad y así se lo encargó, no ha conseguido llegar a acuerdos. Falta de tiempo, falta de confianza, falta de credibilidad, yo creo que han sido las claves. Sí, es que fíjate, estamos viendo ahora mismo en pantalla los resultados de Navarra. Fíjate. Navarra suma 19, el siguiente partido es el Partido Socialista Navarro con 11, luego Guerobay, que son básicamente el PNV de allí. Increíble. Y pues bueno, pues Sánchez se ha aliado con el resto de formaciones políticas, nada más que para conseguir que esa formación Navarra Suma, PP Ciudadanos, pues luego, no llega al poder. Y claro, es que luego vemos lo que me estás mostrando a la izquierda.
Sí, es que Bildu es el apoyo más complicado, porque fíjate lo que dijo María Chivite hace un par de semanas, hace 2 o 3 semanas, que dijo que con Bildu nada, que no iban a negociar nada, por lo tanto que la gente no se preocupase. Vamos a escuchar a la líder del Partido Socialista en Navarra. Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestra mano y lo que hemos dicho que vamos a hacer. Si luego no sale, pues cada uno sabrá qué es lo que hace. Nosotros hemos dicho que no vamos a acordar nada con EH Bildu y no lo vamos a hacer. Fíjate, María Luisa dijo esto hace un par de semanitas, y a continuación, no sé si lo tenemos todavía preparado, Raquel, pero hay una imagen, un comunicado, que aún no lo tenemos, que ha emitido Bildu a sus militantes explicándoles a los pactos a los que ha llegado. Eso es a lo que, con el PSOE Navarro. a eso me refería, esa incongruencia por parte primero de Chivite, y que se desdice, como acabamos de ver, y que luego el que era candidato y presidente en funciones pida al PP, incluso a Ciudadanos, que la abstención, y luego permita esto en el gobierno de Navarra. Algo incomprensible, algo que es totalmente incoherente, y que desde luego el Partido Popular ya ha contestado a esa abstención con este panorama, y habiendo ya el presidente Casado, habiéndole ofrecido más de 11 pactos de Estado para poder gobernar, para poder facilitar la gobernabilidad, que no haya respondido a nada y ahora se presente con esta situación. Creo que es del todo incomprensible y no tolerable. No, y posiblemente en septiembre os pedirá el voto de nuevo, gratuitamente, y si no se lo dais os dirá que no habéis sido responsables y que no habéis hecho vuestra parte como partido democrático, y como partido, ¿no?, pues lo que se considera de Estado, ¿no? Eso es lo que te decía, que con estas idas y venidas del señor Sánchez, ¿dónde está esa confianza y esa credibilidad que yo creo que todos los que le escuchan le piden? Sí, es que lo más fuerte de todo esto es posiblemente que el Partido Socialista Navarro, supuestamente han preguntado a su militancia y han respondido en un 90%, un 89%, que bien, que esto les parece genial. Parece adecuado. A lo que estamos llegando de que que Navarra, que es aparte del País Vasco, es una región aparte, pues que la quiera prácticamente infestar con ese independentismo, independentismo vasco. O sea, es que no tiene explicación. Yo también me pregunto, eso han contestado el PSN, pero ¿qué piensan? ¿Qué piensan el resto de socialistas de España? ¿Qué piensan los líderes de otras comunidades? ¿Qué piensan de esta decisión? Yo es que me pregunto si el PSOE ha sido, como ha sido el PP siempre, un partido constitucionalista, y que en eso estábamos de acuerdo desde 1978, de ir realmente de la mano para arrinconar a aquellos líderes y a aquellos partidos que querían un poco romper la unión y romper el territorio español. Entonces, ¿qué piensan el resto de personas conocedoras de la política española durante tantos años cuando ven esta situación de incoherencia y de llevarnos a no sé dónde nos quieren llevar este señor Sánchez? No lo entiendo. Sí, pues esto, bueno, no entendemos muy bien qué hay en la mente de los socialistas. Solo pero lo sí sabe, yo creo que solo lo sabe el propio Sánchez. El propio Sánchez, él sabe. Eso pues, no conocemos qué pensarán el resto de formación, bueno, el resto de los votantes, digamos, de los socialistas, que bueno, a mí lo que me preocupa es que a lo mejor están como validando este tipo de tesis, ¿no? Porque fíjate, en las elecciones 123, es decir, de 85, habiendo hecho todo lo que hizo en esos 9 meses después de la moción de censura, a mí me preocupa que lo validen. Pero bueno, el partido que seguramente no lo valida en absoluto es el tuyo. Y fíjate lo que dijo Andrea Levy, porque se mostró muy, muy dura con esta maniobra de Sánchez, y con el PSOE no se va a ningún sitio. Nosotros tenemos una alianza de demócratas, de constitucionalistas en Navarra, que se llama Navarra Suma, porque creemos que en aquellos lugares donde los constitucionalistas hemos de ir unidos para hacer fuerzas, las siglas sobran y lo que prima son los intereses generales. Con este PSOE capaz de pactar con Bildu no vamos a ninguna parte. A ninguna parte vamos a ir con este PSOE, porque está claro que es capaz de vendernos a todos y cada uno de los españoles por estar un día en el sillón de Moncloa. Y este no es el PSOE que conocíamos, este no es el PSOE histórico que tan de la mano ha ido con el Partido Popular para construir nuestra democracia y nuestro Estado constitucionalista. Pedro Sánchez arrasa con España, arrasa con el constitucionalismo y arrasa con la convivencia de todos los españoles.
Que en principio los partidos constitucionalistas eran el Partido Popular, luego el PSOE, con Ciudadanos, Vox, pero es que, claro, ya como que se están saliendo del redil. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo con Andrea Levy, con la señora Levy, porque es lo que acabamos de comentar. Hasta ahora íbamos de la mano en contra de ese separatismo e independentismo. Entonces, con este señor Sánchez, ¿dónde vamos? Si es que llamamos a un señor Sánchez que hoy dice una cosa, mañana otra, repito, allí donde esté, según le convenga, creo que personalmente a él. Entonces, estamos abocados, no lo sé, a lo que él tiene en su cabeza. Él es el responsable, él es el que ha fracasado a la hora de cumplir el mandato y creo que ya va casi con un dudoso récord de fracaso de investidura. Sí, ya lleva 2, ya ver qué es pues lo que ocurre. Por eso. Uno de los protagonistas de esto que ha ocurrido en Navarra es evidentemente Javier Esparza, que es el líder, ¿no?, de Navarra Suma. Él va por Unión del Pueblo Navarro, que ha publicado El Mundo hoy una entrevista suya que dice lo siguiente. Vamos a verlo en la pantalla completa, por favor, Raquel, y lo comentamos porque la verdad es que no entiende, no se le mete en la cabeza cómo puede haber hecho esto con Bildu, ¿no? Pedro Sánchez dice: no se puede ser presidenta de Navarra con la bendición de Otegi. Luego veremos qué es cuáles han sido esas negociaciones, ¿no?, entre el Partido Socialista Navarro y el propio Bildu. Dice: Sánchez siempre ha afirmado que no lo haría, pero ha faltado a su palabra y ha pactado con los amigos de los asesinos de ETA, con esa gentuza. Nunca antes un presidente del gobierno de España había pactado con EH Bildu, con los batasunos, con los que hacen homenajes a los terroristas de ETA, cuando salen de la cárcel y los tratan como héroes. Es una auténtica vergüenza. Yo espero que ningún dirigente de ningún partido constitucionalista se vuelva a sentar con Pedro Sánchez, pero ni sentarse. La línea que te has pasado es la de la dignidad, la de la ética, la de los valores democráticos que hasta ahora siempre había defendido el Partido Socialista. No puedes pactar con un gobierno en Navarra con Arnaldo Otegi, por muy presidente de España que seas. Clarísimo, contundente y veraz. Evidentemente es increíble la situación. Fíjate que yo creo que hubiera podido tener un gesto, ¿no? El señor Sánchez hablando con su compañera Chivite y diciéndole a esta señora: es el momento ahora de que no te unas, de que un poco eches un paso atrás, ¿no? Hubiera sido como una muestra de quizá acercamiento hacia lo que entendemos partido constitucionalista y acercarse a un PP y a un Ciudadanos. Pero es que ya con esto ya es que blinda. Entonces, como dice la señora Levy, no podemos ir a ninguna parte con este señor. Sí. Ahora, ¿qué piensa el resto de líderes socialistas? Es que han dinamitado toda posibilidad de llegar a un acuerdo con vosotros, claro, o de pacto de si Estado, quiere o con una el propio abstención, Ciudadanos. ¿por qué no da un paso? ¿Por qué no da una muestra? ¿Por qué no se acerca realmente? Yo creo que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha demostrado durante toda esta jornada, durante todas estas semanas, una altura de miras, un hombre de Estado con responsabilidad, y ha ido a todas sus citas, se ha acercado a Moncloa siempre que el presidente en funciones lo ha requerido, le ha ofrecido pactos para gobernabilidad. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Esta? Luego, entonces, ahora, ¿cómo pide la abstención? Luego es una auténtica incoherencia, es lo que venía diciendo desde el principio de la entrevista. Y es que, bueno, fíjense ustedes, porque la verdad es que Cuca Gamarra, es pues, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, también intervino este fin de semana hablando de este asunto, del asunto de Navarra, y ha explicado un poco qué es lo que se está gestando en Navarra, porque es, al fin y al cabo, es pegarla al País Vasco y que al final sean una. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra. El acuerdo ya firmado con Geroa, es decir, los nacionalistas vascos en Navarra. El acuerdo con Podemos, con aquellos con los que no podía tampoco firmar. Pero lo que es peor, con un peligroso aliado, Bildu. Porque es necesaria la abstención de Bildu para que eso salga adelante. ¿Esos son los principios de los que hablaba Pedro Sánchez durante el debate de investidura? Hablaba de gobernar la lista más votada y nos invitaba a una reforma constitucional. Una reforma constitucional que, ante el ofrecimiento de que gobiernen los constitucionalistas que han ganado en Navarra, lo que hace es juntar a todos contra los constitucionalistas. A Geroa Bai le entrega las competencias en los que se llama relaciones con la ciudadanía. En Navarra lo que significa es la implantación del euskera, que no es lengua oficial en Navarra. Y en Navarra lo que significa es que desde esa consejería se promueven homenajes a los familiares de los etarras.
oficial y los homenajes a los etarras, que ahora bueno lo comentaremos porque lo que ha tenido lugar este fin de semana ha sido vergonzoso. Y es que además Bildu, al ver esta tesitura, como lo de los pactos y esa abstención que le van a dar funciona, pues ha dicho que ahora tienen la capacidad, ya que son un elemento clave de ese gobierno, de decidir el futuro del gobierno y decidir el futuro, al fin y al cabo, de Navarra. Pero lo que hemos comentado antes, tenemos ya preparada esa imagen en la que esa carta de Bildu a sus militantes, en la que explica el acuerdo al que se ha llegado con el Partido Socialista Navarro. Dice, en aras de la gobernabilidad son conscientes de que tendrán que contar con el apoyo de H. Bildu para conseguir la mayoría necesaria, como ya he comentado. Eso es algo que le han repetido reiteradamente al Partido Socialista Navarro para evitar el riesgo, un gobierno de coalición a tres y no monocolor del Partido Socialista Navarro. Es decir, que todas las decisiones se van a tener que tomar entre Geroa Bay, Podemos y ellos, por tanto. Se considera un interlocutor válido, claro. Sí, acotar el margen de actuación del PSN, que eso es justo lo que les interesa, porque claro, que no puedan ir por donde no les interesa a ellos a la hora de alcanzar mayorías. Tienen claro que somos sus interlocutores prioritarios y tienen el compromiso de mantener relaciones continuadas con nosotros. A pesar de lo que dijo Chivita hace un par de semanas de que con Bildu nada. Esto es demoledor. Es demoledor y además eso es una cosa diferente a la de hace unos días. ¿Y qué nos pasará ahora después, dentro de una semana? ¿Con qué vendrán? ¿Con qué vendrán? Sí, y además, ya para más INRE, en una comunidad autónoma de 640.000 personas, pues tiene nada más y nada menos que una presidencia y 12 consejerías. O sea, tienen más que, por ejemplo, que en Madrid. Que en Madrid son 9. Efectivamente. Es decir, 640.000 personas. El gasto, además, público para esto, pues muy grande y totalmente innecesario. Es que, bueno, nuestra provincia, la provincia de Jaén, tiene más habitantes que eso. Sí. Y no somos comunidad ni tenemos tantas consejerías. Es temible, se pone el pelo de punta, de lo que pueda ocurrir y a dónde nos pueda derivar esta situación y esta decisión totalmente impredecible y difícil de entender. Sí, y también mencionaba Cuca eso de los homenajes a los terroristas, algo que ha tenido lugar este fin de semana. Y ahora, antes hemos visto el homenaje a Ugarte, que es el secuestrador de Ortega Lara, fundador del partido Vox, pero también ha tenido lugar el homenaje a José Javier Zabaleta Elósegui, más conocido como Baldo, que era número 2 de la banda en los años 90, cuando fue detenido, ha pasado 29 años en prisión y ha sido homenajeado en Hernani. Y el Partido Popular, pues al ver esto, aunque ya lo venía diciendo de hace tiempo, quiere plantear una serie de reformas, ¿no? Bueno, tiene unas propuestas. El Partido Popular ya el 20 de julio registró una proposición de ley ante la mesa del Congreso donde se ve claramente y queda por escrito que se pretende una modificación del Código Penal en concreto para poder, por un lado, solicitar que no prescriban esos delitos de terrorismo, como ya ocurre con otros delitos, por ejemplo, de genocidio, como lesa humanidad también, y bueno, por otra parte, ampliar el delito a todos aquellos actos que consideren un enaltecimiento, un homenaje o un honores a todos los que han sido presos etarras y que, bueno, sí, han cumplido su condena, pero bueno, no, es humillante para las víctimas, es humillante para la democracia lo que hemos visto en estos pueblos de Guipúzcoa cuando estos dos ex-etarras han salido de la cárcel. Por eso ya el 20 de julio es cuando el Partido Popular presentó esa propuesta de ley y bueno, espero que sea estudiada y que esos artículos que creo recordar que van del 572 al 576 del Código Penal sean modificados y se amplíe el delito para estas cuestiones. Sí, porque la humillación a las víctimas es tremendo, a la sociedad española, a todos. Y sobre todo legitimar, porque claro, al fin y al cabo tú ves a tanta gente celebrándote o refiriéndote de esa forma, pues te legitima, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo que hice no estaba tan mal. Las imágenes que hoy la prensa nos muestra de estos homenajes son tremendos, ¿no? Sí. Era un héroe el que estaba entrando en ese pueblo. Un héroe que había asesinado a guardias civiles y un héroe que había tenido durante más de 500 días encerrado a un funcionario de prisiones como fue Ortega Lara. Sí, una auténtica vergüenza. Pero bueno, volviendo ya al tema de la investidura, el Diario Público publicó, pues, creo que fue casi este fin de semana, una noticia que a mí que me sorprendió y la verdad a la que no le doy mucha credibilidad, ya que decía que, puesto que Sánchez está teniendo problemas encontrando apoyos, que a lo mejor el Partido Popular postulaba ante el rey
a Pablo Casado para ser investido con el apoyo sería de Ciudadanos, supuestamente de Vox, y con el apoyo de los socialistas en cuanto como una abstención. Yo esto no lo veo muy factible porque viendo cómo es el Partido Socialista con el poder, habiendo sido la lista más votada además, no lo compartirían y que ¿cómo lo veríais vosotros? Vamos a ver, yo reitero lo que comentábamos hace unos minutos. Yo creo que aquí el que tenía la obligación, el que ha sacado más votos en la lista más votada que tanto reclama, el encargado por Su Majestad el Rey de formar gobierno era Sánchez. Y Sánchez llegó a la sesión de investidura, pues aparentemente, y luego lo confirmamos, sin esas negociaciones, sin esas horas de negociación que tuvo durante 80 días tiempo para hacerlas, con un programa, no con un reparto de ministerios, sino con unas coincidencias de programa, incluso hasta con coincidencias en las discrepancias, ¿por qué no? O sea, podíamos acordar incluso acuerdos desde esa discrepancia, pero no, llegó allí y aquello fue el espectáculo que todos pudimos ver de reproches y de insultos. Luego, ahora lo que vaya a pasar y lo que pueda tener en su cabeza, repito, solo él lo sabe. El Partido Popular, insisto, ha asistido a todas las conversaciones, invitaciones que el presidente en funciones hizo al presidente Casado, ha ofrecido pactos para gobernabilidad, creo que ha estado a la altura de un hombre de Estado, con un discurso durante todo el debate de altura política, sin insultos, moderación, invitó a ensanchar el espacio moderado de centro donde siempre han participado el PSOE y el PP. Luego ahora alguna propuesta, algún gesto, alguna acción tendría que llevar a cabo el señor Sánchez y el PSOE para poder creer y confiar en lo que está haciendo, y precisamente el camino que está llevando concretamente con Navarra no son las condiciones más adecuadas. Y a vosotros nos ha dirigido de otra forma más que pediros el apoyo por responsabilidad, sin hablar de pactos de Estado con ni un cheque en blanco. Antes era no porque no y ahora sí porque lo digo yo. Porque, bueno, lo que le ha pasado por Podemos, que empezó así, diciéndoles me tenéis que apoyar porque sí. Y fíjense lo que ha acabado aquello, que 3 meses, desde el 28 de abril pasaron hasta esta sesión de investidura, y solo consiguió un apoyo, el del Partido Regionalista Cántabro. O sea, es que no, de 123 y el voto del señor Manzón 124, eso es un fracaso realmente. Sí, es de los presidentes. Entonces, yo no sé, él pensaría que todo iba a estar resuelto y que porque sí, antes era el no es no, y ahora porque sí, él iba a ser investido presidente, y bueno, ha quedado claro que las negociaciones tenían que haberse llevado a cabo muchísimo antes, con acuerdos programáticos, repito, con acuerdo incluso en la discrepancia, pero vimos un Sánchez al final derrotado, y a un señor Iglesias también, bueno, parece que lleno de su ego personal, ¿no? Y unas izquierdas que no llegaban a acuerdos, y luego a un señor Rufián como de mediador y de Celestina, escuchándole que por el bien de España debían de ponerse de acuerdo. Eso producía realmente asombro a los que estábamos allí. Sí, parece que un poco la maniobra de Sánchez de a lo mejor no encontrar tantos apoyos podría estar un poco intencionada en la búsqueda de una repetición electoral, dado que el CIS le da muy buenos resultados, aunque tal vez viendo este desastre de la izquierda no sean tan buenos. Yo no creo que una repetición electoral sea la solución, y desde luego los españoles no entenderían la decisión, porque entiendo que cuando hay unas elecciones es bien porque ha culminado o ha finalizado un mandato, bien porque haya ocurrido algo sorprendente, un golpe de Estado, una moción de censura, pero unas elecciones porque no se han puesto de acuerdo, ¿cómo se explica eso al pueblo español? Un pueblo español que está harto, que yo creo que ha llegado a la situación de hartazgo, a la ciudadanía, tanto votación, y que, por otra parte, pues no existe una razón de peso que pudieran entender los españoles de por qué llegar a esta situación. Indudablemente el PP no le asustan unas elecciones, nosotros las afrontamos y las tuviéramos que afrontar, pero insisto que no es un motivo el no ponerse de acuerdo para convocar las quintas elecciones en 4 años. Sí, que ya se busque los apoyos como tengan que buscárselos, pero que es su responsabilidad. Esto no totalmente. es su responsabilidad. Bueno, ya antes de que te vayas, me gustaría que comentáramos un poco, ya hablando en clave local, ¿no? Hablando de nuestra tierra. De nuestra tierra, efectivamente, porque la verdad es que la comunidad. Bueno, Andalucía realmente está bastante fastidiada en tema de empleo, hay mucho paro.
sobre todo algunas provincias como son la de Jaén, que tiene un 24,44% de desempleo. Exacto. Es decir, que prácticamente 1 de cada 4 jienenses está en paro, y solo superamos a Cádiz por muy poquito. Ellos tienen 24,34%, una situación también imposible. Preocupante. Entonces, de que también es reseñable, ¿no? Porque, por ejemplo, en la comunidad, en la provincia de Jaén, pues por ejemplo, Linares, que es la ciudad con más paro de toda España, de donde nosotros somos, tiene 32,8% de paro, una auténtica barbaridad. Pero fíjense el Partido Socialista cómo ve que están los ánimos en Linares, porque antes había un alcalde socialista y la Junta de Andalucía era también socialista. No vinieron en campaña. A Linares ni siquiera vinieron. Nada. Vino Vox, vino el Partido Popular, vino Ciudadanos. De Podemos creo que tampoco, a lo mejor no enviaron a alguien tan importante tal vez. Pero el Partido Socialista directamente se borró porque la situación claro, es conflictiva, ¿no? La gente pues necesita trabajo, necesita algo que llevarse a la boca, por lo tanto, difícil. Pablo Casado sí que estuvo en Linares, sí estuvo hablando con la asociación. ¿En más de una ocasión? Sí, con la plataforma Linares, bueno, Todos a una por Linares, que es esa asociación, esa plataforma que se ha hecho para intentar a base de manifestaciones y demás sacar esto adelante. Pero futuro incierto, y sobre todo ahora con los socialistas, que si ya ni siquiera se pasaron en campaña electoral. Bueno, futuro incierto sí, pero yo diría que esperanzador. Y te digo porque por primera vez y después de 37 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía hay otro color y bueno, se está viendo en estos 6-7 meses de gobierno de este acuerdo entre PP y Ciudadanos que ha sido posible y que además con el apoyo legal de Vox pues está llegando a una gobernabilidad que yo creo que va a tener estabilidad hasta el final de la legislatura y se está viendo el cambio. Se está viendo el cambio, hay un crecimiento en el empleo que lógicamente en Jaén todavía no termina de consolidarse, no termina de fraguar, pero sí que el cambio esperanzador que existe en la Junta con Juanma Moreno a la cabeza, yo creo que se está visibilizando y que el empleo está subiendo en la comunidad andaluza, al contrario que está ocurriendo con el resto de España. Pero es cierto que Jaén, nuestro Jaén y nuestra provincia, con nuestro pueblo a la cabeza de paro, es una triste realidad que desde luego a los que somos de allí nos revuelve el estómago por muchísimos motivos. Y bueno, la esperanza es que de verdad con las políticas activas de empleo que se están actualizando desde la Junta, con esa vocación realmente de favorecer a nuestro gran oro líquido que es el aceite, a los agricultores. Precisamente mañana hay en la Diputación Provincial una moción que presenta el Grupo Popular para beneficiar fiscalmente, para que haya bonificaciones fiscales a todos los agricultores, porque dada la cosecha que se avecina y el bajo precio del aceite en la última cosecha, el tema es preocupante y que todavía puede hasta empeorar la situación. El PP siempre ha estado al lado del olivar, siempre ha estado al lado del agricultor y tenemos que beneficiarlos y favorecerlos porque es la gran riqueza nuestra. Más allá del aceite, por supuesto que la industria y nuestro pueblo con aquella pérdida de Santana también sufrió muchísimo. Linares necesita otras políticas, tampoco ahora, aunque bueno, el PSOE se volcó allí, pero no fue la lista más votada, pero sabrás que no gobierna y que hay un tripartito, efectivamente, y Cilu. Y bueno, y yo también, hablando con ellos, sé la cantidad de iniciativas que están llevando a cabo junto y alineados, por supuesto, con la Junta de Andalucía. Bueno, aquí a nivel de la nación española no hemos visto realmente un acercamiento a nuestra tierra, pero no es el momento, fíjate, de reproches, ni Jaén se merece más reproches. Jaén lo que se merece es unidad, Jaén lo que se merece es que realmente los políticos fuertes y unidos tengamos la misma voluntad de que Jaén necesita y su provincia ese empuje a nivel de todo, a nivel de industria, a nivel de comunicación, nuestro querido ferrocarril, que duda cabe, y de otra forma no podemos. La sociedad civil ya nos lo está diciendo hace mucho tiempo. La sociedad civil a través de sus plataformas empujan y bueno, creo que es hora de verdad de la unión, de la fuerza política y no de reproches ni de tú no hiciste, yo sí hice. Eso ya Jaén no se lo merece. ¿Te da la impresión de que la provincia de Jaén especialmente está abandonada no solo por la administración central, sino por o por lo menos por la autonómica anteriormente? Lo ha estado y ahora estamos recogiendo un poco esos resultados. Han sido 37 años en la Junta y en la Diputación.
40. Sí. O sea que es que está claro quién ha estado gobernando a nivel nacional, ha habido alternancia, es cierto, y bueno, ahí está también a veces los reproches de que el tema de las comunicaciones y el tema del ferrocarril, pues que si tú hiciste, si no hice. Bueno, yo creo que, te lo decía, sobre todo con el tema del ferrocarril, hay, yo creo que ganas de solucionar, ganas de poner ahora todas las cartas encima de la mesa. Existe un dictamen que creo que es de justicia hablar de él por el rigor y por la profundidad que tiene, es el dictamen de la situación del ferrocarril del Consejo Económico Social Provincial, y ahí hay una serie de medidas a corto a medio plazo que debemos de llevarlas a cabo, pero ya el PP ha anunciado una iniciativa en el momento en que existiera un gobierno y supiéramos quién iba a ser la persona encargada de llevar el Ministerio de Fomento, de presentar esa iniciativa para que realmente esas reivindicaciones de la sociedad civil se conviertan en inversiones, se conviertan en presupuestos y que realmente arranquemos de este aislamiento y todos juntos, eso sí, sociedad civil y todas las fuerzas políticas, agentes sociales, seamos capaces de levantar nuestro Jaén que tanta falta de hace. Y repito, no se merece más reproches nuestra provincia. Sí, en cuanto a conexiones, lo que estaba comentando María Luisa es que está muy mal conectado. Es decir, ahora se tarda 4 horas de Jaén a Madrid cuando... Eso lo hago yo realmente, con mucha frecuencia. Sí, no se paran tantos kilómetros, pero se tarda muchísimo y es de las pocas capitales de provincia que no tiene alta velocidad. De hecho, hubo hace poco una polémica con el AVE, ya que, bueno, venía desde Madrid, y es Jaén prácticamente una línea recta pasando por Despeñaperros, ¿no? Pues básicamente hizo hacia Córdoba porque tenía que ir a Granada. Hizo hacia Córdoba y luego ya siguió hasta Granada. Se hizo unos 150 kilómetros más para llegar a Granada, pero también hay que decir, claro, que hasta a Córdoba ya tienen sus, digamos, sus infraestructuras, por lo tanto era mucho más fácil de hacer que pasando por Jaén. Pero bueno, es una notita más de ese olvido que puede haber a lo mejor hacia Yo insisto hacia la provincia. que desde el Partido Popular insistimos en crear esa unión de fuerzas y bueno, nosotros queremos presentar, y ya lo hemos dicho ante la opinión pública de Jaén, esa iniciativa para que realmente se conviertan las reivindicaciones en inversiones y que dé lugar a la alta velocidad, que esa alta velocidad se llame AVE, que esa alta velocidad se llame altas prestaciones, donde exista pues un mixto, ¿no?, de mercancías y de viajeros, que es importante. Hay que hacer cosas y hay que conectar Jaén con el resto de España, porque estamos en el paso, somos la frontera y somos una región rica, amable y que la gente debe conocer para realmente nosotros sentirnos lo que somos, unas personas que realmente tenemos nuestra riqueza, defendemos nuestros parajes naturales, nuestro patrimonio y queremos ser lo que nos merecemos en el conjunto de la población española. Pues bueno, ahí estarás tú en el Congreso de los Diputados para defenderlo, no solo como diputada nacional, a todos los españoles. Por supuesto, pero yo soy diputada por Jaén, no se nos olvide. Por supuesto, a ellos me debo. Bueno, María Luisa, mil gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Muy bienvenida cuando puedas venir. A vuestra disposición. Y nos vamos a ir ya a publicidad y nada, volvemos enseguida, son 2 minutitos. Ya estamos de vuelta con Javier Torres, presentador de la redacción abierta de la tarde. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Muy bienvenido. Vamos a hablar de cosas no tan alegres, sino bastante vergonzosas, y que pues que se den esto en una democracia tan desarrollada como España, pues cuesta de creer, ¿no? Cuesta creer, porque esto en otros países posiblemente pues no se viera. Homenajes a terroristas en plena calle, en plenas calles de Guipúzcoa, en Hernani y en Oñate. ¿Qué valoración podemos hacer de esto, Javier? Bueno, lo primero que hay que decir que desgraciadamente no es la primera vez que esto ocurre. Desde que el señor Sánchez es presidente del gobierno se han producido más de 100 homenajes que son enaltecimientos del terrorismo, sin que la delegación del gobierno haya hecho absolutamente nada. Aquí habría que exigir responsabilidades al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y por otro lado al señor Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. En lugar de dedicarse con tanto entusiasmo el señor Marlaska a justificar las agresiones el Día del Orgullo Gay, pues que haga algo como titular de la cartera de Interior para que no se produzcan este tipo de homenajes a terroristas, a asesinos. El Doñate, creo, Miguel, había matado a 5 guardias civiles. Es el de Hernani, 5 guardias civiles y un vecino, y el otro secuestrador de Ortega Lara. De Ortega Lara, bueno. En cualquier caso, son hechos lamentables que el gobierno permite, y la otra lectura que hay que hacer de estos actos de homenaje, como decimos, más de 100 desde que el señor Sánchez es presidente del gobierno y no hace absolutamente nada, es lo que está sucediendo en Navarra.
el Partido Socialista ya hace unas semanas admitió en la mesa del Parlamento de la Comunidad Foral un asiento destinado a los señores de Bildu. La mesa del Parlamento navarro, Bildu tiene un asiento. Y ahora, el pasado viernes, veíamos cómo el Partido Socialista de Navarra, con María Chivite a la cabeza, pactaba la presidencia, sabiendo además que el partido más votado fue Navarra Suma, que es la coalición del UPN, o sea, del PP con Ciudadanos. Pues gracias a la abstención de Bildu, el Partido Socialista de Navarra va a gobernar esa comunidad, como decíamos, pactando con Bildu. El gobierno no va a estar Bildu, va a estar los señores de Podemos, Izquierda Esquerra, es decir, la extrema izquierda y el nacionalismo vasco, pero es que los representantes de la banda terrorista ETA en las instituciones van a propiciar mediante la abstención, y esto lógicamente no sale gratis, que Bildu se abstenga no sale gratis, ese voto es decisivo para que Navarra Suma no gobierne en Navarra. No, y es que en OK Diario han ido más a fondo, porque no solo esta imagen que le hemos enseñado, ese comunicado de Bildu a sus bases, en el que explicaban qué entrama este acuerdo, sino que en OK Diario van más allá y dicen que lo que le ha prometido Pedro Sánchez, el Partido Socialista, a Bildu, bueno, a Bildu y a Geroa Abay, es que se va a producir una futura unión navarra con el País Vasco a nivel europeo, o en una euroregión, que esto básicamente es que tenga el País Vasco y Navarra como si estuvieran en una misma unión. Bueno, es a nivel representativo. El viejo sueño de los nacionalistas vascos, que es anexionar Navarra al País Vasco. Esto lo puede mascarar Sánchez como si fuera una comunidad bendecida por la Unión Europea. No sé exactamente cuál sería el proyecto, pero desde luego que esto no le va a salir gratis al Partido Socialista. Y volvemos a incidir una vez más en uno de los grandes errores que se vienen cometiendo en España desde 1978, que es el de gobernar con quienes quieren destruir España, quienes no tienen otro proyecto político que el de destruir España. Eso está en su punto número 1, destruir España, en el 2 y en el 3. Y luego ya se pondrán a gestionar otro tipo de cuestiones de ámbito social o lo que sea, pero el PSOE y el PP en muchas ocasiones han echado mano de partidos nacionalistas o independentistas para sacar adelante un presupuesto. Rajoy con el PNV, lo recordamos, luego recibió la puñalada trapera el PNV yéndose a votar la moción de censura de Pedro Sánchez, pero Aznar lo hizo en el 96 en el pacto del Majestic con la antigua Convergencia, con CiU, del señor Jordi Pujol, el hombre más corrupto de la democracia, y ahora no sé qué pensarán los familiares que han perdido, digo del Partido Socialista, que han perdido a un ser querido, un militante del PSOE, creo que son 11, a manos de la banda terrorista ETA. Es una traición a los muertos, una vileza más, y ya desgraciadamente, Miguel, sabemos lo poco que le importan a la clase política española, especialmente los grandes partidos, PP y PSOE, que son los que han estado gobernando en España en las últimas décadas, lo poco que les importa la unidad de España a la hora de la verdad, porque con tal de conservar ellos su poltrona y su sillón y poder acceder al poder, pactan con el diablo. Sí, que si te fijas, tampoco ha sido muy estratégico, ¿no?, esto de Sánchez, porque si te fijas, cuando terminó esa sesión de investidura, fracasada con Podemos, el mensaje era el siguiente: vamos a buscar otras vías para hacer a Sánchez presidente, otras vías que pasan claramente pues, por los otros dos partidos, ¿no? Vox está fuera de alcance, el Partido Popular y Ciudadanos. Una posibilidad que fue dinamitada el día siguiente. Es que el mismo viernes de la semana pasada ya conocimos este acuerdo entre el PSN, entre Geroa Abay, entre Podemos y con el apoyo externo pues de Bildu. Es decir, ya esa vía la han dinamitado, la han destruido en un día, porque claro, esto muy constitucionalista pues no es. La señora Idoia Mendia, Miguel, tampoco habría que olvidar esa lamentable foto, la foto de la infamia, un reportaje para un medio periodístico del País Vasco la pasada Navidad. Participaba la señora del Partido Socialista en una jornada gastronómica. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué comida iba a tomar cada uno el día de Navidad en casa? Estaba el señor Otegi. Estaba Bildu allí. Como si fuera... Idoia Mendia con Bildu en la mesa, también con los de Podemos y con el PNV. Con un secuestrador a la mesa tan tranquila. Esto es un blanqueamiento de Bildu, que son los representantes de ETA. Lo vimos también cuando el señor Otegi fue entrevistado en Televisión Española, en el canal 24 Horas. Y esto es un proceso que ahora no nos tiene que escandalizar. Bueno, escandalizar sí, pero no sorprender que el PSOE vaya a gobernar en Navarra gracias a un pacto con Bildu. No sorprender, no, pero es escandalizar, sí, efectivamente, Javier. Porque es para echarse las manos a la cabeza que el PSOE, que se llama constitucionalista, que sí, en el propio discurso de investidura dijo que por España y demás, y que prefería a los nacionalistas fuera, por patriotismo, y a los populistas comunistas fuera también,
Pues justo va en Navarra y hace justo lo contrario. Todo lo que dijo, cada uno de los puntos, hace lo contrario, lo cual, pues, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, Sánchez ha dado ya tantas vueltas de tantos giros de esta índole que nos sorprende. Pero bueno, Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Miguel. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos ya con Lucio Muñoz, que nos va a contar, o nos va a ayudar a analizar todos estos asuntos que hemos traído, que hemos puesto hoy sobre la mesa. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta con Lucio Muñoz para analizar la actualidad política de este fin de semana y del día de hoy. Lucio, muy buenas, muy bienvenido. Encantado de estar aquí, muchas gracias. En primer lugar, estuvimos hablando contigo de la sesión de investidura antes de saber si va a salir o no, que me parece que fue el miércoles, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de la sesión de investidura, pues finalmente, como hemos comprobado, no salió, la verdad salió bastante mal, volvió a repetir esos 124 apoyos, ese resultado tan pobre Pedro Sánchez. Y claro, ahora lo único que se ponen en mente es vamos a intentar sacar esto adelante en septiembre con otras vías, pero es que esas otras vías parecen estar muy muertas. Sí, bueno, a no ser que cambie el panorama, en principio, a fecha de hoy, el acuerdo programático de un pacto de gobierno con Podemos queda lejos, puesto que desde mi humilde punto de vista Podemos no puede arriesgarse a pactar gratis, es decir, a apoyar a Sánchez gratis, sí. Porque entonces su imagen quedaría deteriorada y también la imagen institucional de la formación política que lidera. Por tanto, se tendría que mantener en una línea, pues en la que puso como límite en la investidura. Y yo creo que Sánchez tampoco desea un gobierno de coalición con Podemos y tampoco le quiere otorgar pues la solicitud que realizó antes de la investidura, incluso la investidura, porque recordemos que en última instancia solicitó las políticas de empleo. Por tanto, yo creo que esta negociación está enconada, está estancada, a no ser que a última hora pues uno de las dos formaciones decidan cambiar de posicionamiento. Yo creo que es difícil que lo hagan, cualquiera de las dos. Las otras alternativas que tenemos, pues es yo creo que el PP no puede abstenerse, no creo que se abstenga y no lo debe hacer, no lo debe hacer por dos razones fundamentales. Primera, porque es el principal partido de la oposición, no es su función abstenerse en este momento, y segundo, porque después de lo que ha sucedido este fin de semana, pues evidentemente si había alguna posibilidad remota que el PP pudiera abstenerse, ya se ha diluido con la negociación que todavía no es definitiva, puesto que falta el refrendo de los militantes de EH Bildu, pero en principio parece ser que el tentapartito o el Frente Popular Independentista de Navarra está prácticamente constituido. Después de, repito, a falta de del último refrendo por parte de la militancia, que será mañana. Es un trámite, exactamente. Por tanto, después de lo que ha sucedido este fin de semana, imposible. Y respecto a Ciudadanos, yo he sido partidario siempre que Ciudadanos pues apoye a Sánchez, no que se abstenga, sino que lo apoye vía un acuerdo programático, político y económico. Evidentemente, este acuerdo programático, político y económico pues crearía un cordón para que Sánchez no pudiera gestionar la política y la economía a su manera. Entonces, en ese sentido, yo siempre he defendido este pacto, y Ciudadanos sí hubiera estado obligado antes a desarrollarlo, puesto que no es el principal partido de la oposición, que es el PP. Pero en este momento ya entendería perfectamente que Ciudadanos no se abstuviera en septiembre. Y que ahora sí tendría sentido, ¿cómo? Exactamente, ahora sí tendría sentido. Ya lo iba teniendo hace tiempo, puesto que ya hemos visto cómo PSOE ha pactado en Baleares con independentistas, en la Diputación de Barcelona con independentistas, en Valencia con independentistas, y este fin de semana pues ha rubricado lo que ya preveíamos, que era el Frente Popular Independentista de Navarra. Por tanto, después ya de estos pactos, creo que Ciudadanos tampoco debería abstenerse. En mi opinión, mi humilde opinión, pues si no hubiera un pacto a última hora de PSOE y Podemos, lo mejor para España, que tampoco creo que solucionara gran cosa, pero creo que sería lo mejor ahora mismo es ir a elecciones. Y bueno, pues mientras hay vida hay esperanza. Ya sé que España suma es casi imposible que se conforme, porque sería una alternativa para que la derecha ganara las elecciones,
Pero en cualquier caso, creo que lo mejor en este momento es ir a elecciones después de lo acontecido la semana pasada y sobre todo este fin de semana. Sí, España Suma es esa idea que parece fue en una radio catalana que dijo Cayetana Álvarez de Toledo, que se fusionaran para esos nuevos comicios, ¿no? Que se tuvieran lugar en noviembre de este año, más o menos, supuestamente la fecha sería el día 10, PP y Ciudadanos en esa misma formación, ya que bueno, son socios preferentes, ¿no? Son, digamos, amigos. Vox, evidentemente, iría por fuera porque no casaría ahí dentro si estuviera Ciudadanos. O sería PP y Vox, por un lado, o PP y Ciudadanos. Los tres no podrían entrar en la misma formación y creo que tampoco les interesaría. No. Pero claro, es un proyecto difícil, es más ilusorio que otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, en los últimos días hemos visto como diferentes periodistas, políticos, especializados, pues han propuesto esta idea. Pero la verdad es que sería una idea maravillosa. En otros países funcionaría, pero en este momento, dada la estrategia de Ciudadanos, que le está fragmentando el partido, sobre todo es una estrategia a nivel personal que está llevando al partido a la fragmentación y supuestamente tendría que beneficiar a Rivera a nivel personal, pero que tampoco lo está beneficiando. Me refiero a la estrategia de posicionarse como el principal partido de la oposición. Esta estrategia errónea pues rompe cualquier posibilidad de conformar España Suma. Porque evidentemente si están luchando los dos partidos por ser el principal partido de la oposición, que por supuesto es el PP, pero que si esa lucha permanece, esa confrontación impide pues una conformación, una alianza para conformar España Suma. Por tanto lo veo dificilísimo, aunque nunca se sabe en política y sobre todo en la política española, pero creo que es muy complicado llegar a esa alianza. Serían tres partidos, Navarra Suma, PP y Ciudadanos, bueno, sí. por orden, en otro orden, evidentemente, sí. PP, Ciudadanos y Navarra Suma, pero serían, creo que son 125 diputados, si no recuerdo mal. Que al estar unidos, pues multiplicarían sustancialmente el peso parlamentario, claro, se supone. Se supone, ¿no? Se supone, pero en principio, antes de las elecciones, pues si se le presentara esta posibilidad pues al rey, evidentemente suman más diputados que PSOE. Y podrían decirle, oiga, que seamos nosotros que seamos los candidatos. Exactamente, que se abstenga el PSOE, le podrían decir. Exacto. Podrían darle la vuelta pues a la estrategia de Sánchez, pero creo que va a ser complicadísimo. Ojalá fuera posible, pero creo que es prácticamente imposible. Sí, y es que la estrategia de Ciudadanos, la ha dicho muy bien Lucio, está muy clara. Quieren ser los nuevos jefes de oposición. Quiere quitarle ese lugar al PP. La verdad es que están bastante cerca, están ahora mismo a 9 diputados de conseguirlo, pero bueno, todavía hay mucho camino por andar. Y bueno, la deriva de Ciudadanos está muy clara actualmente. De hecho, hoy han tenido una reunión en la que han nombrado a 22 personas más para que formen esa ejecutiva de Ciudadanos. La ejecutiva de Ciudadanos estaba formada antes por 33 personas, 4 de las cuales querían que se pactase con Sánchez. Pues Rivera tiene muy claro que con Sánchez nada y ha reforzado su ejecutiva con 22 nuevos fichajes que son pues de su línea, ¿no? De que con Sánchez nada y que el socio preferente es el PP. Por lo tanto hay 50 y ella se ve muy bien por dónde quiere ir Ciudadanos en esto de los pactos, ¿no? El Partido Socialista está pactando con independentistas, está tratando incluso con Bildu en Navarra, aunque se ha pactado una abstención y por ahí no se puede ir. Ciudadanos nació como una fuerza en Cataluña contra el independentismo y ahora no va a direccionar sus valores porque a lo mejor porque puedan pillar algún sitio, puedan llegar a algún sitio en un gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? De la mano de Pedro Sánchez. Por lo tanto, muy clara esa estrategia de Ciudadanos, quiere quitarle esa posición de privilegio, de esa posición de líder de la oposición al Partido Popular y creo que van a continuar por ese camino. Pero bueno, lo de Navarra Suma, como ya hemos dicho, España Suma, bastante complicado, es más una idea que un proyecto que realmente pueda tener lugar, que a lo mejor estaría interesante en Cataluña, ¿no? Para hacer poner a todos los constitucionalistas juntos para tener más peso y así a lo mejor pues darle mejor la batalla al separatismo. Sí, de todas formas, eso lo ha podido hacer Rivera antes. Repito, antes. Sí, se lo metió Casado. Exactamente, y sobre todo, pues se le había podido, independientemente de esta posibilidad. Si hubiéramos, por ejemplo, si Rivera hubiera, antes de que el PSOE pactase con independentistas en diferentes territorios de España, me refiero a antes, si Rivera hubiera planteado incluso al PSOE un acuerdo programático, por ejemplo, pues a nivel económico no subir los impuestos, sobre todo, no machacar a las clases medias. Y a nivel político, pues un artículo 155 en Cataluña, por ejemplo. Si hubiera pactado eso, yo creo que Sánchez, incluso
Quizá no lo hubiera aceptado en ese momento. Ahora yo creo que sí, que es posible que lo aceptara, pero ahora ya no es posible. Claro. Pero en ese momento yo creo que hubiera sido la solución. Es decir, que Ciudadanos en un primer momento rompiera su promesa a los electores, pero que lo explicara bien, que lo hubiera explicado bien y hubiera pactado un acuerdo programático, político y económico con el PSOE, incluyendo pues hacerle un cordón político a los independentistas, tanto a los vascos como a los catalanes, y con un acuerdo de implantar un 155 a largo plazo en Cataluña. Esa hubiera sido la solución, repito, antes que el PSOE pactase con independentistas en diferentes territorios españoles, y sobre todo después de lo de este fin de semana yo creo que ya no queda duda. Ya no queda duda, ya imposible. Yo creo que ya Ciudadanos se debería negar absolutamente, ya se ha negado antes, pero ahora con mucha razón, para no abstenerse en septiembre. Hemos estado hablando de hipótesis electorales, hipótesis de qué va a pasar, ¿no? Porque claro, evidentemente nadie lo sabe con demasiada certeza, pero el diario Público publicó este fin de semana una noticia que decía que Casado podría postularse, o que por lo menos el Partido Popular no vería con malos ojos que Casado se postulase a que el rey pues le nombre candidato para la investidura dado el fracaso de Sánchez. Vamos a ver esa noticia que decía de la siguiente manera: Pepe postula a Casado ante el rey como candidato para un gobierno alternativo. Es decir, al ver este fracaso absoluto, solo 124 apoyos de 350, bueno, podemos quitar si queremos a los políticos presos y demás, pero en fin, el PP no vería mal postular a Casado con el apoyo de Rivera, evidentemente, suponiéndose ya también el apoyo de Vox, lo cual los pondría ya en una cifra no muy lejana. Pero claro, aquí sería necesario, imprescindible, el apoyo del Partido Socialista, cosa que es una quimera, algo sí, que no puede suceder, porque claro, siendo la lista más votada, aunque él pide apoyos gratuitamente por el bien de España, pero claro, en ese caso está claro que él no lo daría. Sí, es lo que acabamos de Prefiero hablar. una repetición electoral, claro. Sí, yo creo que esta noticia, lo que acabamos de hablar nosotros, sí, sería la solución. No entraría Vox, puesto que si entra Vox, Ciudadanos lo vetaría, y también el PSOE, en un supuesto caso que se abstuviera. Por tanto, Vox no entra en esta ecuación política, pero, repito, no creo que sea posible. No creo que se pongan de acuerdo Ciudadanos y el PP. Y sobre todo veríamos a ver si Sánchez se abstendría. Sí valdría esta posibilidad, sí valdría para, pues evidentemente, posicionar a Sánchez y demostrar realmente lo que es Sánchez, porque evidentemente él no se abstendría y ya no podría posicionarse ante la sociedad como un hombre de Estado, que es lo que está intentando hacer ahora, sin éxito para la ciudadanía medianamente formada, ¿no? Pero sí que está intentando posicionarse como un hombre de Estado, y esta estrategia sí que desmontaría todo ese posicionamiento mediático que está intentando. No sé, ya se ha visto en Navarra realmente, ¿no? La lista más votada, Navarra suma, pues con 19, el siguiente es el Partido Socialista con 11. Pues oiga, pues Pedro Sánchez, María Chivite, que es la líder del Partido Socialista Navarro, pues se ha aliado con todos los demás para conseguir que Navarra suma, pues no sume justo precisamente, ¿no? Pero bueno, antes de ir a hablar de Navarra, de esta comunidad que va a tener ese gobierno formado por Geroa Bai, bueno, primero por Partido Socialista, por Geroa Bai, por Podemos, y con el apoyo exterior de Bildu, aunque es apoyo, quiero que veamos lo que ha sido ese homenaje a Baldo, a este terrorista, José Javier Zaleta Elósegui, que pasó 29 años en prisión en los años 90, entró en prisión en los años 90, que era número 2 de Tarsilla. Creo que ya sí que lo tenemos, Raquel, ¿verdad? Mira, ahí lo estamos viendo, es grabado desde un balcón, mucha gente congregada, homenajeando a un hombre pues que ha matado a 5 guardias civiles, a un vecino, y que incluso también lanzó granadas a una comisaría, pero solo hubo daños materiales, gracias a Dios. Esto ya está tipificado en el Código Penal, en el crecimiento del terrorismo, del Código Penal, en los 572, del 572 al 577. 578. Sí, unos a 3 años de multas. Está penado tanto la humillación de las víctimas del terrorismo como el enaltecimiento del mismo. El Partido Popular quiere ahora que esto se haga más extensivo, incluso la convocatoria directamente, que no puedas convocarlo. Pero claro, el daño ya está hecho. Aunque vaya a ir el gobierno a la Fiscalía para que lo investigue y se pueda hacer algo al respecto, el daño ya está hecho a las víctimas, y a la sociedad española realmente, porque esto es la verdad que vergonzoso. Sí. Bueno, esto es una farsa. En torno a este delito,
se cierne auténtica hipocresía por parte de los partidos, por parte de todos, sobre todo de la izquierda, pero por parte de todos. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como tú bien has dicho, estas acciones están tipificadas en el Código Penal, concretamente en el artículo 578. Este artículo 578, en el año 2000, por primera vez, tipificó como autónomo el delito de enaltecimiento del terrorismo. Recordemos que este delito, el antecedente normativo de este delito, data de 1894, que ya se tipificó en el Código Penal español como delito de apología del terrorismo, en relación a lo que ocurría en aquella época. Sí. Es decir, pues todos los atentados con bomba, anarquistas, etcétera, ya se reguló en 1894. Pero ¿qué ocurre? Pues que nuestra ley, sobre todo la línea jurisprudencial, pues es muy benévola con el delincuente, es decir, es muy garantista. Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando se produce este tipo de hechos? Pues que la jurisprudencia prevalece la libertad de expresión sobre realmente el enaltecimiento al terrorismo. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque antes se tenía que demostrar, para tipificar este delito, se tenía que demostrar un dolo específico. Era más fácil. Después, la línea jurisprudencial pues, llegó a determinar que había que demostrar un dolo genérico, con lo cual se redujeron las sentencias condenatorias, porque es mucho más difícil llegar a demostrar un dolo genérico. Y por tanto, pues, ¿qué pasa actualmente? Pues que casi ninguna sentencia es condenatoria. Es decir, estos homenajes se producen pues, a lo largo del año en multitud de ocasiones, sí, y no se castiga a los supuestos convocantes, exactamente. Y sobre todo, hay en 2017, a raíz de una transposición de la transposición de una norma comunitaria, pues la línea jurisprudencial cambió. Es decir, ahora hay una tendencia nueva, es decir, hay un componente nuevo de los diferentes elementos para tipificar este delito. Y es el siguiente: si se demuestra que hay un menoscabo, un deterioro para el régimen democrático, para el sistema de libertades, también se podía, pues evidentemente, condenar. Pero, repito, estos delitos quedan absolutamente impunes debido, pues, a nuestro garantista sistema, que, pues, evidentemente, protege siempre, casi siempre, a los delincuentes. Sí, el Partido Popular ya presentó en julio unas medidas, sí, para cambiar esto. Ya directamente a la convocatoria, ya no, sí, a posteriori, sino que desde si ya se convoca, pues que eso se pueda cerrar y se pueda acabar, sí, porque evidentemente tener que ver. Si me permites, perdona. Lo digo por lo siguiente, porque hemos visto cómo este fin de semana Pedro Sánchez, pues creo que lo has puesto tú en televisión, ha pedido a la Fiscalía General del Estado, sí, que investigue si hay delito de enaltecimiento de terrorismo, cuando él sabe perfectamente que pues lo que yo he explicado anteriormente, sí, y sobre todo también teniendo en cuenta que paralelamente está pactando con Bildu, que es partido que está gobernando los ayuntamientos en los que se han producido estos hechos. Por tanto, lo que quería demostrar es, con estas posiciones, la auténtica desvergüenza del señor Sánchez, que solo vive de su imagen y del imperio mediático que tiene a su disposición, porque se está demostrando evidentemente que es un brindis al sol el pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue este delito. Y luego pactar con ellos, claro. Exactamente. Sí, no tiene mucho sentido, y es que el Partido Socialista, como le dijo Ana Oramas, que lo hizo muy bien la representante de Coalición Canaria, le dijo que primero se pone él, que luego se pone el partido y que luego ya pone a España. Correcto. Y es que en este caso se ve perfecto, ¿no? Tienes esto a posteriori hecho, pidiendo esto a la Fiscalía, como que esto es inadmisible y demás, pero oiga, que luego en Navarra, que es a lo que vamos a ir ahora, vamos a ir a hablar de eso, en Navarra ha pactado usted con ellos. E incluso, bueno, es que pacta con ellos, pero es que lo peor de todo es que, a pesar de que Bildu ha emitido un comunicado a sus bases y demás, explicando a qué han llegado, a qué acuerdos han llegado, siguen diciendo que no, que no han pactado. Es un poco como lo de Ciudadanos y Vox, ¿no? Porque realmente pactan, aunque sea de forma externa, igual que aquí, pero pactan, pero por el qué dirán, pues mejor esconderlo. Es igual que lo que acabo de comentar, es decir, es exactamente igual. Es una estrategia de marketing político, es una estrategia comunicativa, la típica que siempre lleva el socialismo hacia adelante, lanza a la sociedad y evidentemente pues engaña a un electorado bastante importante. Gracias a Dios a toda la sociedad no la puede engañar, pero recordemos, ya se pactaron los cargos, creo que varias semanas atrás, se pactaron
dejaron los cargos en Navarra. Se acordó un acuerdo programático también varias semanas atrás. Y tras esos acuerdos se ha solicitado a la militancia que refrenden este pacto. Por tanto, ya empezamos de una mentira, si me lo permites, porque evidentemente, ¿cómo se puede, después de ya pactar todo, evidentemente que lo refrende la militancia? Sí, está bien, si ellos lo hacen así, perfecto, pero es que ya está todo hecho. Y segundo, como tú bien dices, ha dicho Sánchez que no pacta con Bildu, tanto en cuanto Bildu le ha enviado, igual que ha hecho el PSOE, una carta a sus afiliados para que refrenden este acuerdo, y en esa carta pues dice explícitamente que Bildu es el socio prioritario del PSOE, tanto en cuanto o respecto a las iniciativas legislativas que se desarrollan a partir de ahora. Eso lo ha especificado Bildu en una carta a sus militantes. Por tanto, también está desmontando la estrategia comunicativa de Sánchez. Es todo una gran mentira, pero siempre ha sido así. El PSOE siempre ha actuado así y siempre le sale bien. Ese es el problema que tenemos en España. Sí, a lo mejor desinformación o falta de interés en conocer qué hay detrás de las cosas. Y lo hemos expuesto aquí muy bien antes. Una declaración de Chivite diciendo que con Bildu nada. Y a continuación, nada más de escuchar a Chivite, hemos puesto ese comunicado en pantalla en la que explica eso, ¿no? Que somos el socio prioritario del Partido Socialista fuera del gobierno. Y si me permites también, recordemos que ahora, en este momento se está pues diseñando un estatuto en el País Vasco. Ese estatuto se tramitará evidentemente, o se está tramitando ya, no lo sé si se está haciendo, creo que sí, pero bueno, en cualquier caso se tramitará en el Parlamento Vasco. En ese estatuto se incluye la anexión de Navarra al País Vasco. Se puede hacer por la disposición transitoria cuarta de la Constitución española, pero es que ya se está conformando un territorio europeo que sería Navarra y País Vasco. Y esto lo están diseñando o tramitando legislativamente en el País Vasco. Por tanto, se está produciendo un hecho insólito, que es legislar en el País Vasco lo que va a pasar en Navarra, porque evidentemente este estatuto afecta a la anexión de Navarra con el País Vasco y se está legislando en el País Vasco. Esto es gravísimo y es otra mentira también de este gobierno infame que tenemos. Sí, eso es una noticia que OK Diario sacó a la luz, Carlos Cuesta, el presidente adjunto, ¿no?, de OK Diario, el director adjunto de OK Diario, que quiere crear esta eurorregión, ¿no?, llamada Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra. ¿Y esto qué significa? Pues esto realmente tiene repercusión a nivel europeo, en el sentido de que es un primer paso para esa unión de Navarra y del País Vasco, y tiene en primer lugar repercusión a nivel europeo, en el sentido de que se vería a esta región como tal, ya, aparte de los Estados miembros, pues luego ya en unidades más pequeñas sería Navarra junto con el País Vasco, no una y otra. Eso en primer lugar. Y luego, bueno, que le podrían dar proyectos, en cuanto a proyectos de relevancia internacional, pues actuarían como tal. Pero también sigue Carlos Cuesta en ese artículo, que lo que también pretende es, pero esto es un plan de futuro, ¿no?, esto no se hace en 2 días, es un aumento de la influencia vasca en Navarra con los medios de comunicación, con el idioma y con la educación. Es decir, poco a poco cesiones hasta que al final pues Navarra sea vasca, o sea, como Guipúzcoa o como cualquier otra región. Sí, es un proceso en paralelo a lo que está pasando en Cataluña y ya vemos, estamos comprobando cómo tiene éxito. El pancatalanismo en Valencia, por ejemplo, va teniendo cada vez más fuerza. Es decir, que esto... Es que hay una serie de regiones en España que, como sigamos desarrollando las competencias autonómicas y sigamos sin cortar pues esas derivadas, pues terminaremos por independizar varias regiones de España, tales como Baleares, Valencia, el País Vasco, Cataluña e incluso Galicia. Al final tendremos pues no solo una España en 1000 pedazos, sino una Unión Europea con, en vez de 20 y tantos estados, pues 200. Pero claro, si cogemos cada uno de los países por pequeñas razones históricas y los vamos separando, pues eso es totalmente inviable. Pero bueno, lo que hemos dicho, todo esto, lo de los homenajes a ETA, esta intrusión en la independencia autonómica de Navarra por parte del País Vasco, que quieren como absorberles, y todo esto lo está realizando el Partido Socialista, que es el que en el propio discurso de investidura pues se arrogó ser el más patriota, ¿no?, y que por el bien de España pues ustedes déjenme gobernar y demás. Por lo tanto, todo dinamitado y muy complicado que esa investidura pues tenga lugar. Y por último me gustaría enseñarte pues Javier Esparza, que ha sido el principal. Bueno, primero no, vamos a ver si podemos ver, Raquel, los resultados de
de Navarra para ver la importancia que tiene Bildu, porque sin Bildu no van a ningún sitio y de hecho Otegi se jacta ahora de la fuerza que tiene en Navarra. Es decir, porque si yo no os apoyo nada, aquí no sale nada adelante. A ver si lo podemos ver y hacemos las sumas, porque tenemos Navarra suma, me parece que tenía 19 y, bueno, fíjate, Navarra suma 19, PSN 11 y Geroa Bai 9, 2 Unidos Podemos, Izquierda Unida 1, que también apoya, y Bildu 8 por fuera. Pero bueno, ahí está, que le hace falta a Bildu claramente y entonces no va a salir nada. Y bueno, otra traición más de los socialistas. Nos tenemos que ir ya, Lucio, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Nos vamos a ir, bueno, ya ha terminado aquí la redacción abierta, les dejamos con Fernando Paz y Tiempos Modernos.